noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Alfredo. Buen día, Arturo. Está en un lanzamiento en el Club Nacional Andrés Riquelme, Ah, en relación a Arico. Está Víctor Villalba, Bobadilla, técnico, coordinador, Barreto, técnico de la... Sí. Ahí está, se puede deportivo también. Contigo, Víctor. Esta es Arturo, un saludo para todos. Última parte de la conferencia, ando ahí ya. No, tengo sub-17 en la elección de esta categoría. Vamos a hacer un seguimiento evidentemente de los chicos siempre y cuando comencemos a competir con esta posibilidad. Esta categoría vamos a hacer un seguimiento evidentemente de los chicos siempre y cuando comencemos a competir, si es que se pueda esa posibilidad. Nosotros ganamos cargo exclusivamente de las dos categorías. Tenemos que ventaja, lastimosamente ventaja ahí por el tema de la pandemia, como no hay competencia, tenemos posibilidad de entrenar muy bien con las categorías, entonces tendremos una atención especial sobre ello. En diferencia, gracias a los clubes, yo creo que uno llega a la selección, al trabajar en los clubes, en la selección es una compromiso mucho mayor, porque hablamos de país, hablamos de nación, hablamos de la afición de todos los clubes, de todos los hinchas son clubes, de la selección, son hinchas de la selección, no de clubes, entonces necesitamos estar a la altura. Es un desafío muy lindo y muy grande, que la verdad lo estamos disfrutando muchísimo, estamos muy contentos de vivir. Mi entrada al cargo, la pasada hablaba con mi corpeteña, hablábamos con Diego después de mucho tiempo, algo muy emocionante, ver tantas cosas lindas, tanta mejora aquí, que me parece que hoy el fútbol paraguayo tiene muchas herramientas, el jugador que llega a la selección va a tener muchísimas herramientas para demostrar su capacidad. Las canchas son de primer nivel, voy a hablar de cancha de Europa y creo que me puedo atrever a decir sobre ellos, tenemos todo tipo de cancha, las instalaciones son únicas, y uno tiene una emoción grande y hay una diferenciación evidentemente porque es la mamá del fútbol paraguayo, es la madre, entonces gracias a los clubes uno llega acá y uno tiene que disfrutar y aprovechar. Víctor Villalba, Radio Monumental en 1080 AM, Fútbol a lo Grande. Buen día para todos. Primeramente la pregunta para Aldo. ¿Qué aprendizaje generó este paso por Independiente Medellín, ya sea para la evolución personal o en materia de entrenador, para llegar a este punto? Y para el presidente, para el señor Robert Harrison, dos preguntas que no tienen que ver con el tema. Primero, como presidente, usted, por así decirlo, ya perdió la esperanza de que vuelva cierto porcentaje de público durante este año al menos. Y lo segundo, me veo obligado, porque si no parece que yo tuve miedo de preguntar. ¿Qué le genera cuando, por ejemplo, la defensa dice, habla de un complot orquestado por la APF junto al denunciante en el documento del tema de Marco Truán? Me parece que un profesional paraguayo, mirando un poco la cantidad de clubes que tenemos en el país, en primera división y sobre todo sabiendo que somos un país no muy extenso, en nuestro rubro cuesta trabajar en primera división. Llegar a dirigir primera división en tu país es complicado, es difícil y mucho más difícil llegar al exterior. Y ir al exterior y ganar un campeonato me parece que no es poca cosa.
crecimos mucho como cuerpo técnico, aprendiendo otro tipo de cultura, crecimos mucho, mirando un poco un estilo de juego diferente al que nosotros jugamos. Sentíamos de repente la necesidad del jugador paraguayo, de repente cuando voy a decir otro estilo, otra manera de jugar, que nos adaptamos. Y bueno, el aprendizaje que tuvimos allá queremos también traerla a nuestras selecciones, digamos que el fútbol colombiano principalmente le gusta mucho el juego lindo, el juego práctico, rápido, y mucha tenencia. Nos gusta mucho eso, sabemos que nosotros dirigimos un equipo acá a nivel nacional, eso lo queremos hacer. Y esperemos que lo logremos con los chicos, que la verdad, mirando los videos que ya hemos visto, tenemos mucha calidad técnica y esperemos que ellos respondan a todo lo que nosotros les pidamos. Bueno, con relación a lo que sería el público en las canchas, es algo que se viene trabajando con el ministerio. Sabemos que la situación epidemiológica del país no se encuentra todavía en óptimas condiciones, entonces vamos a ir trabajando. La idea es que se vayan incorporando un grupo pequeño de gente. Creemos que esto va a tener todavía su tiempo, pero seguimos teniendo fe que se pueda dar en el torneo clausura. Y con relación a la segunda pregunta, creo que ya está hecha la respuesta de acuerdo a lo que le diga tu compañero. Julio Caballero, Canal 9C9. Buen día, profe, ¿cómo le va? Le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Va a trabajar de cerca con Eduardo Berizzo, con el entrenador de la selección mayor? ¿Se va a tratar de patentar e implementar, digamos, una filosofía futbolística, no digo unificada, pero sí parecida, porque estos mismos chicos el día de mañana van a integrar la selección mayor? ¿Se va a trabajar de cerca o van por cuerdas separadas? Y también le pido disculpas al presidente por salir un poquito del tema y continuar con el contexto de la consulta de los demás compañeros. Pero a partir de este expediente abierto en la FIFA en contra de Marco Trovato, sancionado de por vida por amaño, la APF se va a quedar quieta, no va a intervenir, no va a abrir algún tipo de investigación, porque aparentemente hay muchas personas involucradas en este esquema, presidente. Somos todos selección. Nosotros vamos a estar siempre apoyando todo lo que sea selección. Si el profesor Eduardo necesita, nosotros vamos a estar. La idea es tener la misma línea, evidentemente. ¿Y cuál es la línea? Ya sea el sistema, el estilo, y clasificar. Queremos que en noviembre tengamos buenísimos resultados y nosotros también, en nuestra labor de las selecciones menores, tener buenos resultados sudamericanos. Esa es la línea que queremos seguir, porque somos selección y todos trabajamos acá en un solo objetivo, que la selección paraguaya, sea cual fuese la categoría, en el sitio al que se merece estar. Con relación a tu pregunta, en mi exposición ya está la respuesta. Última pregunta, Kevin Ledesma, Unicanal, Radio 1, Canal 3. Presidente, justamente el compañero Julio hizo la consulta sobre el trabajo con Eduardo Berizzo. ¿Y cómo vio usted las eliminatorias? ¿Cómo le vio a Paraguay en los dos partidos? ¿Qué análisis puede hacer del trabajo del seleccionador mayor Eduardo Berizzo con lo que fue en este primer combo, y ya se viene el segundo combo con Argentina en el Alberto J. Armando y con Bolivia aquí en el Defensor del Chaco? Si me puede mencionar lo que le pareció a usted el primer combo de eliminatoria. Bueno, con relación a los puntos, creo que se hicieron 4 puntos muy importantes en las eliminatorias. Lastimosamente contra Perú se nos escapó una victoria, y no tuvimos la suerte de que la tuvimos contra Venezuela. ¿Por qué? Porque tuvimos situaciones que podrían haber distorsionado los puntos que conseguimos en el partido contra Venezuela. Seguramente hay cosas para mejorar, por supuesto, hay muchas cosas por mejorar. El profe está trabajando en base a eso. El técnico es una persona muy trabajadora, que ya está planificando lo que sería el partido contra Argentina, como decís, que se va a realizar en la Bombonera, y
y contra Bolivia, que va a ser aquí. Estoy seguro que va a estar trabajando también de cerca con el profesor Aldo para poder encaminar el trabajo en conjunto que se deben hacer entre las dos selecciones, porque es una persona que se involucra mucho en todos los detalles. Así que ojalá que podamos volver a hacer un combo bueno, porque sabemos que Argentina, lo que es Argentina y lo que es Bolivia, y entendemos que existen posibilidades suficientes para poder lograr buenos resultados en ambos partidos. Agradecemos a los medios de comunicación, a las autoridades presentes por esta conferencia de prensa de presentación del nuevo cuerpo técnico de las selecciones juveniles. Fernando Ortiz con la despedida, ahí estamos viendo de Harrison, de Bobadilla, está Diego Barreto, técnico. Víctor, y a la que más para ir cerrando y después recopilamos. Sí, Arturo, acaba de finalizar la conferencia, es sobre el tema para que se entienda, porque justo entramos en la última parte de la conferencia, principalmente las respuestas que tienen que ver con el tema croato. Ocurre que a mitad de la rueda de prensa se le hizo la primera consulta al presidente, ya de entrada lo incomodó, se lo notó molesto porque dijo que no es ese el tema del cual vinimos a hablar, pero voy a hablar una única vez. Dijo, APF no tiene nada que ver con la investigación en sí, que APF ya hizo todo lo que tenía que hacer, que era remitir los documentos inicialmente, y que a partir de ahora se nos espera lo que dictamine la FIFA. Ya está la primera sentencia, van a apelaciones y todo el proceso lo va a esperar APF, pero no tiene ningún tipo de influencia. Me quisiera insistir, como ustedes ya escucharon, después dijo, ya dije anteriormente lo que tenía que decir sobre el tema, no quiso entrar en mayores detalles sobre la cuestión probato y la suspensión de por vida en la FIFA. Después otro tema importante, la posibilidad de público, decía que él todavía mantiene esperanzas de que para este torneo clausura al menos en un porcentaje reducido que pueda tener la chance de tener público en las canchas. Igual es motivo de estudio todavía por las autoridades de salud y seguramente la decisión demorará todavía un tiempo. Y para completar el tema del cuerpo técnico, el coordinador general y el director técnico de la Sub-17 Sub-20, Aldo Bobadilla. El director deportivo de selecciones juveniles acaba de ser nombrado Diego Barreto, que de paso también anunció ahora sí oficialmente su retiro de la actividad futbolística. Asistentes técnicos de Aldo Bobadilla, Carlos Villar y Fabián Bobadilla, preparadores físicos José Caballero y César Medina, preparador de arqueros Herminio Barrios, auxiliar técnico informático Jesús Morillo, analista de videos Cristian Rolón, que es el cuerpo técnico completo que estará a cargo de la Sub-20 y la Sub-17 de la Lirroja. El Sudamericano Sub-20 se juega del 2 al 27 de febrero en Colombia y el Sudamericano Sub-17 del 31 de marzo al 25 de abril en Ecuador. A partir del lunes arrancan los trabajos de la selección nacional Sub-20 para este operativo, Arturo, compañero. Correcto, Víctor Luis, contigo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos en la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sara Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pfeiffer, ¿cómo es el nombre? Pfeiffer. ¿El nombre? Rafael, tenemos que hablar porque ya es un hecho. Se va a Churín. Y vos pusiste en Fútbol en la página y ayer estábamos en el PANE con la información desde el PANE y no había nada. Pero decíamos que en cualquier momento se despedía. ¿Vos cuando escuchaste letra ayer, Alfredo? A la tarde. Sí, escucho. Y estamos diciendo que en el PANE pensábamos que ya se despedía del plantel. Sí, no lo hizo. Dije. No lo hizo. No lo hizo. Contigo, Luis.
Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. Viernes de mega descuentos en Punto Farma. Hoy todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .farma.com.py, en la app .farma o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Diego Barreto, que le representa a Diego Vareiro. Diego Sergio Vareiro. Yo que dije, Cerrati, sí. porque queremos hablar con él. Jorge González no habla, el jugador no habla, y están ahora haciendo los documentos, los papeles. Prácticamente es jugador de Cerro Vareiro General Díaz. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño en donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 es sofisticada, económica y veloz, por eso es la más buscada y por eso es tu mejor opción. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard GSX 150, Orecopa y T. Lo que es muy paradójico de la vida. Libertad pegó el grito de cielo contra Boca. Sí. Libertad lo denunció a Boca. El tema del COVID y Sí, eso. señor. Denuncias fueron. Sí. Disgusto, denuncia, íbamos a perder. Le dije que si le protestaba después de la derrota, se tenía que ruborizar. Dije yo, Libertad. Sí, señor. Que si protestaba era para ruborizarse. Después de la forma que jugó. Con la manera como jugó. Y ahora Libertad le agradece a Boca. Totalmente. Que como paradójico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le agradece a Boca su clasificación. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compras, porque traen premios desde 50.000 hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. No te olvides de guardar tus envases. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir y cambió menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostala a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Imperdible la feria de muebles y combos explosivos en Tupí hasta el domingo con descuentos únicos. Compra desde la tienda online tupi.com.py a las 24 horas. Llama al 569-9000 o acércate a Boyani, esquina Músicos del Chaco, y atención porque todas tus compras participan en el sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021. La gente sabe Tupí. Ocurre que se llama Emilio García, candidato a la presidencia nacional. Acá tengo su número, Gerardo Mantilla. ¿Tienen el número? Yo tengo también de Emilio García, candidato a la presidencia nacional. Luis, contigo. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se tienen a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El SPS Medicina Prepaga de Comecipar te da 28% de descuento en las cuotas por año ingresando en grupo familiar. Para más consultas, comunicate al 210-010. SPS Seguro Abierto a todo público, a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Conferencia de prensa de Mourinho. ¿Cómo explica esta vergonzosa derrota que después de los 15 minutos del gol de apertura a favor de su equipo, donde sus dirigidos se relajaron y por ello el DIN pudo lograr la victoria, ¿le parece justo clasificar de esta manera? Bueno, el fútbol
tiene estas cosas a veces justo e injusto, ¿verdad? Lo importante es que tenemos otra oportunidad, no hemos hecho un buen partido, definitivamente eso se vio, no hay que esconder eso. Creo que fue mucho también por el DIM, que vino a jugar relajado, que vino a jugar bien, que vino a expresarse y lo hizo bastante bien. Pero creo que hay cosas que de repente cambian el partido, como el primer gol que ellos hicieron, que fue un golazo, en donde golpeó mucho el equipo. Y a partir de ahí vinieron esos dos de seguidos también en el segundo tiempo, que realmente fueron 3 golazos que no pudimos impedir. Sí tuvimos errores tácticos en ese tiempo, en ese momento, en cerrar ciertas posiciones, pero por lo menos tenemos una oportunidad más de lavarnos la cara. ¿A qué se debió el insólito segundo tiempo de su equipo? ¿Tal vez el exceso de confianza o tiene usted otra explicación? No, exceso de confianza no. Creo que la idea en sí se rompió con el segundo gol que nos hicieron. A partir de ahí fue muy difícil controlar ya el temperamento, el orden, y vinieron los continuos golpes, ¿verdad?, en los goles. Me parece que, te digo, erramos en ciertos lugares, en movimientos que eran muy simples y ellos la aprovecharon muy bien, ¿verdad? Como te digo, es muy difícil explicar un resultado de esta manera, porque fueron goles muy rápidos y la verdad que fueron muy difíciles para Martín. ¿Cómo analiza esta floja actuación en la noche de hoy? Bueno, el análisis lo vamos a hacer seguramente con el transcurrir del día de mañana, entre hoy y mañana, para sacar las conclusiones dentro del cuerpo técnico y con los muchachos, ¿verdad? Seguramente vamos a charlar mucho. Es un golpe que creo que nos puede servir también para más adelante, para mejorar, para realmente jugar como empezamos jugando, ¿verdad? Porque empezamos muy bien, empezamos con el gol, erramos 2 situaciones más y luego se vino un poco el declive, ¿verdad? Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata del equipo? Bueno, rescatar que se pasó nada más, ¿verdad? No podemos alegrarnos de ninguna manera porque realmente hoy, gracias a otro resultado, hemos pasado. No era esa la intención, nosotros vinimos para otra cosa, vinimos para ganar, vinimos para desarrollar nuestro fútbol. Nos salió por momentos y en gran parte del partido se nos escapó un poco el control del juego. Entonces me parece que trabajar más en eso, seguir mirando, porque tenemos un plantel muy rico en todo sentido y bueno, ir encontrando esa sintonía de juego que nos lleve a una seguridad y a sacar resultados con el control del juego, ¿verdad? ¿Qué siente haber clasificado con el peor mediotiempo de Libertad, que se lo vio totalmente fuera del partido hasta el gol de Sebastián, donde casi se le escapa la clasificación? No voy a decir que alegría, o sea, es una pregunta que ni siquiera hay que contestarla, ¿verdad? Todo el plantel está apenado, triste por el rendimiento, nosotros también, yo como cabeza, por supuesto me hago responsable. Pero tenemos otra oportunidad, eso es lo que valoramos, tenemos otra oportunidad y queremos aprovecharla y vamos a trabajar para aprovecharla, seguramente lo vamos a corregir. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Bueno, Marinho, y así la cosa, contigo Luis. Este domingo otro 2x1 y 875 millones en premios. El Pozo subió a 525 millones. Multiplica tus chances de ganar. 350 millones salen sí o sí. Pedís NTG por Emoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras cortas, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Estamos con Emilio García. Vimos unas fotos ayer que corrían en las redes. También las recibí yo. Candidato a presidente nacional. ¿Cómo te va, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Contanos. Ahora me saludo ahí a todos. Muchísimas gracias. Tu movimiento, contanos.
Sí, en realidad no es mi movimiento, creamos un movimiento entre varios hinchas del Club Nacional y nada, queremos darle una alternativa al hincha del socio, ¿verdad? Para las próximas elecciones. Tendríamos que saber nosotros cuándo son las elecciones, disculpanos, te preguntamos, Sabor, ¿cuándo son? En diciembre todavía el PEI no puso fecha exacta, pero por estatuto debe ser en diciembre. Nuevo movimiento, Somos Trico se llama, Emilio. Así mismo, somos Trico. Bueno, ¿y qué te llevó a esto? Queremos saber, igual que Juan Caspesini como vicepresidente, contanos. Sí, así mismo. No, estuvimos hablando hace un tiempo con muchos amigos y creemos que es momento de dar un poco una alternativa al club, trabajar un poco en lo que es el equipo de primera, trabajar en las inferiores y recuperar al socio, ¿verdad? Hoy es muy difícil ser socio del club y entonces vamos a trabajar principalmente en eso, ¿verdad? En esos 3 puntos principales. La primera, las inferiores y recuperar al socio, ¿verdad? Hoy el club tiene muy pocos socios, somos un club, creemos que estamos a la altura de Libertad, Guaraní y para competir a Cerro de Olimpia, pero sin socios es muy difícil, ¿verdad? Bueno, y estamos hablando de esto. ¿Dónde se hizo ayer la reunión? Perdón por preguntar esto. ¿Hay fotografía? Sí. ¿Los cantones? Estuvimos en la casa de Juan Carlos Cecchini, la familia Cecchini. Ah, bien. Sí, la casa de Juan Carlos. ¿Y cómo hace con los socios? ¿Quiénes podrían quiénes podrían apoyar a este movimiento Somos Trico? Contanos más, Emilio, porque no sé si la palabra es sorprender, pero bueno, como que saltó este movimiento. Sí, no sé a qué te referís con los socios. O sea, vos me decís que hay pocos socios, me estás diciendo cuántos están habilitados para votar, esto en diciembre, contanos más. Sí. No, nosotros creemos que estamos más o menos en un padrón de entre vitalicios y activos de 350 a 400 socios, entre vitalicios y activos. Entonces, y entre eso tenemos que decidir, ¿verdad?, el futuro del club en los próximos años. Bueno, ¿y qué? Tenemos un apoyo de muchísima gente joven y muchísima gente de siempre nacional, ¿verdad? Tenemos el apoyo de muchas familias nacionalófilas y bueno, vamos a intentar llegar, ¿verdad? Está bien, Emilio, el anhelo es tuyo, tu movimiento Somos Trico, experiencia dirigente anteriormente y la pregunta que yo te hago, ¿ocupaste cargos anteriores, Emilio? No. A nivel de club, ¿me decís? Claro. No. En el club no, nunca. No. Yo estuve por la escuela de fútbol, pero en la comisión directiva no. ¿Y cómo están las relaciones con Juan Carlos Leano y la dirigencia hoy de Nacional? Y bien, digamos, o sea, no hay mucha relación, pero cordial como siempre, ¿verdad? Ellos son grandes dirigentes, le dieron mucho al club, tuvieron mucho tiempo al frente del club, y no es contra ellos, Arturo, es sino dar una alternativa para cambiar un poco el rumbo, ¿verdad? Porque a lo mejor siempre es importante el cambio y al final que se decida en la asamblea, ¿verdad? Como debe ser, con apertura democráticamente, como tiene que ser, ¿verdad?, con participación. Bueno, querés un club institucionalista con atención en todo. Así mismo, totalmente, ahí está la palabra clave, institucionalista. El club de todos, básicamente. No, por eso te preguntaba. Sí, así mismo. Bueno, Emilio. Por eso te digo, déjame ahí sobre el punto. No somos una oposición, digamos, somos una alternativa. Acá no conocemos todos, no somos muchos y es una alternativa al socio, al hincha y podemos sumar también desde nuestro movimiento, ¿verdad?, algo para el club. Nada más que eso. Emilio, ¿qué edad tenés? 37. Joven, ¿pensás que el tema económico influye? ¿Qué dice tu familia? Tengo seguramente influye, tengo el apoyo de toda la familia, por eso he decidido dar el paso. Y nada, estamos a full. Sabemos que no es fácil manejar seguramente un club, pero bueno, tenemos la gana y la fuerza, ¿verdad? Y todos los que me conocen saben que voy a la cancha de que por 2 años, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más? Entonces no. Vamos a intentar hacerlo mejor. Está bien, Emilio. Nacional es muy especial. Antes le decían la muchachada de Nacional, la que se pegaba a la alambrada.
hasta ahora tenemos a Blue Alambrada, hasta ahora que siguen ahí presionando. Y sí, somos un club especial, porque el Nacional 2 y luego es a muerte, ¿no? Sí, yo sé. No hay medio. Yo sé. Y es un compromiso grande, pero bueno, tengo 2 hijos fanáticos también del club, o sea, debo tomar alguna posición y alguna responsabilidad, si se quiere, ¿verdad? También en nombre de ellos, para darle un poco de más, poder sumar a la institución, básicamente eso. Bueno, Emilio, cuando quiera, aquí en Radio Monumental Fútbol seguiremos charlando. Por favor, Arturo, gracias. Gracias. Y estamos en contacto. Gracias a Emilio García, candidato a la presidencia nacional. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Contigo, Víctor. Jorge Harrison, nuevamente presidente de la APP. Hemos recibido un golpe importante, pero todos juntos vamos a ir sacando al fútbol para adelante y estoy seguro que así va a ser un trabajo coordinado entre todos. En el disenso, sabemos que no siempre vamos a pensar iguales, pero lo más importante siempre es que nos respetemos tanto la asociación a los clubes como los clubes a la asociación, y eso creo que es muy importante para las relaciones y sobre todo para construir entre todos un mejor fútbol. La APF podría tomar una sanción la parte de lo que está lo que tomó la FIFA al ingeniero Marco Trovato o al Club Olimpia en cuanto a club. En el caso que concierne a esta denuncia específicamente, no. Y otras determinaciones que pueda tomar u otras sanciones que pueda tomar la APF. Por eso te digo, en caso de que haya un caso nuevo, seguramente nosotros vamos a ir viendo caso por caso. Pero al hablar de tantos partidos que organiza la APF, no da como para iniciar una investigación de oficio que se habla de 4 torneos en las últimas temporadas. La FIFA ya ha tomado disposición al respecto. La FIFA es la entidad madre. Entonces nosotros no en algo juzgado nosotros no podemos intervenir. Pero ¿qué pasa si con la lista de partidos los equipos en cuestión presentan a la APF pedir los puntos o pedir cada club es responsable y de hacer la petición que quiera? Ahora, sobre este punto específico, la FIFA ya ha tomado una determinación y nosotros debemos respetarlo. No, sanción no, pero sencillamente con algo jugado no se puede reabrir el FIFA que no se fue nada. ¿Jugadores, partido específico? Es que la FIFA me gustaría que puedan ver la resolución de FIFA en la cara exactamente sobre el punto. Presidente, ¿qué no le gustó hablando de eliminación? ¿Qué no le gustó o qué le parece que deben corregir ya sean los jugadores, el cuerpo técnico, sobre lo que principalmente fue el primer partido? Porque se tenía la intención, o se veía que con los 2 goles de Romero la selección iba a tener los 3 puntos, pero finalmente no se pudo. Y bueno, creo que hubieron desatenciones que corrigieron. Algunas, otras se van a ir corrigiendo con el transcurso de los partidos, y seguramente el profe está ya viendo eso, de hecho está viendo porque hemos tenido ya varias conversaciones después de los partidos que hemos jugado, y siempre es muy importante también que acompañen ciertos detalles en cada partido. Hay veces que también la suerte juega un papel dentro de cada uno de los partidos, y bueno, como dije anteriormente, la suerte que Anthony pueda atajar el penal en el segundo tiempo no fue la misma suerte que tuvimos contra Perú, que nos empatan a los 86 minutos. Son jugadores que van a ir acomodando en nuestra nueva selección.
son jugadores de mucho renombre a nivel internacional. Yo estoy seguro que conjuntamente con ellos, más todo el equipo que tenemos en la selección, vamos a dar lucha para llegar. Realmente usted dijo que en este caso la PC no puede hacer nada, quedó claro, pero ¿existirían otros casos? ¿Usted tiene alguna información o nada? ¿O algo? No sabría decir. No sabría decir. Presidente, en cuanto al campeonato 2021, ya se está hablando de fechas, de cómo va a ser el sistema de campeonato 2021, hablando en primera división. Víctor, en Perú la Federación Peruana quiere público en la eliminatoria, te va a tratar de pedir la autorización. Si puede responder Robert, se habla público aquí para después. Perfecto. Con 10 equipos, se está elaborando como para presentarle a los clubes para poder hacer un trabajo en conjunto. La idea es que se jueguen las 36 fechas de la misma manera como se juega este campeonato. Es así, la Federación Peruana, Víctor, inició conversaciones con el gobierno para obtener el permiso necesario de cada partido el 17 frente a Argentina. Pretende tener el apoyo de menos 5.000 hinchas. No, clausura va a tener el 30 de diciembre, debemos darle un descanso a los jugadores, una preparación a los clubes, y ahí arrancar el campeonato. Se está viendo todos esos detalles para que también no haya mucho adelanto, porque también que las cosas internacionales estarían iniciándose a mediados de febrero. Entonces, queremos hacer un trabajo en conjunto una vez que se tenga el calendario un calendario de lo que serían los partidos internacionales para ir ajustando nuestro calendario y de esa manera no tener adelanto. Esa es la idea, pero también somos conscientes que alguno que otro adelanto va a tener que haber, porque hay también Copa América, hay también eliminatoria en el medio, tenemos fecha en junio de eliminatoria, tenemos fecha... Víctor, es la Federación Peruana al gobierno peruano si puede autorizar público. En el mes de junio, entonces somos conscientes que posiblemente la apertura tenga que tener alguno que otro de adelanto, no así el clausura, que vamos a tener un poco más de tiempo para poder disputarlo sin adelante. Presidente, y para el 2022 se equipararía el tema de la cantidad de equipos y ascenso de descenso en el 2021, o sea... ¿Qué cantidad 3 y 1? Todavía no se tiene definido eso, si bien la idea es que se llegue otra vez a 12 equipos. También se está trabajando mucho en las otras categorías para ver las alternativas, poder reunirnos con las divisionales, posiblemente tengan que arrancar antes, debido a que el virus no va a terminar el 31 de diciembre. Y somos conscientes de que son categorías demasiado importantes para el fútbol paraguayo, que lastimosamente este año no se pudo dar. Imagínense que ya estamos llegando a noviembre y todavía no tenemos chance de poder llevar adelante el fútbol amateur, pero estoy seguro que estaría comenzando o antes o conjuntamente con la primera división, la otra categoría. Ampliándolo del tema del público, la Federación Peruana, por ejemplo, hizo un pedido ahora a sus organismos de salud para habilitar gente, un porcentaje por lo menos en el partido de noviembre. ¿En Paraguay eso sería imposible para el partido de Bolivia? Para el partido contra Bolivia está descartado para todas las federaciones porque es un protocolo FIFA. Ahora, nosotros internamente estamos trabajando con el Ministerio de Salud para tratar de ir avanzando en ese plan. Para nosotros es muy importante ir normalizando de una manera paulatina el fútbol paraguayo, en cuanto a los espectadores me refiero. Entonces vamos a ir trabajando con ellos nos van a dar luz verde en el momento que ellos crean conveniente en cuanto a la pandemia, pero tenemos la fe y la esperanza de que en el clausura, en algún momento se pueda dar. Ahora sí se va retirando Robert Harrison después de esta segunda conferencia de prensa donde sí habló mayormente a profundidad de algunos temas, y sobre ese último punto decía, plenamente descartado para el combo de noviembre, y no solo aquí en Paraguay, sino en todas las federaciones, de acuerdo a lo que él maneja, es parte del protocolo FIFA para las siguientes fechas de eliminatorias. Eso sí, reiteró que no pierde las esperanzas de que antes de que termine el clausura se pueda tener la chance de introducir al menos un mínimo porcentaje de público a los escenarios del fútbol paraguayo. Correcto, Víctor, seguiremos informando, estamos esperando por la conferencia de prensa de Churín, se va de cerro, Luis.
Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credipro te da la solución a través de la FD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CredipropY, Credipro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruté de compartir el acto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Agradecemos también a través de Fox, ¿verdad? E ¿qué está diciendo el jefe de competición? Provenientes da primeira fase da Comebol Sul-Americana. A gente começa o sorteio com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida na condição de local. Ya volvemos enseguida con el señor Nantes, brillante. Los mejores cortes, premios y la mejor costilla para el asado del fin de están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cepillala, casi Choferes del Chaco, y también en Avenida Mariscal López, esquina Madame Lynch. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos calentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona Narosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Rafael, ¿cómo te va? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo está? ¿Todo bien, amigo? Bien, Rafael, todo lo que você estaba hablando con relación a Diego Churín, está ya prácticamente finiquitada la negociación, mas Diego Churín se despedirá de la afición cerrista del pueblo paraguayo para sumarse al gremio. Aquí prácticamente el hecho ya está. Churín, jugador de gremio, Rafael. Sí, luego después del partido de ayer, el entrenador de gremio Renato Portaluppi tenía dicho que sería un gran refuerzo Diego Churín, dando como cierta la negociación, la conclusión de negocio, dando como Diego Churín como refuerzo de gremio. Desde ayer, cuando gremio empató 1-1 con América de Cali, confirmando su primer puesto en el grupo E de la Copa Libertadores. Por eso, en aquel momento, Renato ya afirmando que Diego Churín sería sí jugador de gremio. Bueno, después te estaremos molestando nuevamente, Rafael. Estamos con el sorteo de la Sudamericana, también de la Comebol. Entonces, un hecho lo de Diego Churín, que estaría viajando en la próxima hora. Rafael, quiere decir que anoche ya lo confirmaba el propio técnico Renato, la presencia de Diego Churín en el equipo del gremio. Muchísimas gracias, Rafael. Seguiremos hablando. Gracias. Gracias, siempre a su disposición, mi amigo. Gracias, amigo. Muy amable. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula de todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Haces tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo y nuestro propio local sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @Regional PY, en Instagram, @Regional_PY, Regional, creemos en vos. Bueno, enseguida vamos a estar con Diego Churín, su historia, hacer una reacción en redes sociales. Y enseguida vamos con el grupo de, porque están Luqueño y Sol, Andrés. Sí. Ahí estamos atentos a eso. Interesante. Vamos a ver por qué momento le toca a Sol y Luqueño. Vamos a poner un poquito de Gustavito al aire. Millonarios de Colombia. Bueno, otro de los equipos colombianos, y ha disputado esta competencia en 6 ocasiones. Vamos a conocer el rival entonces de Millonarios.
Puede ser. Deportivo Cali, da Colombia. Y la promo de Erimark, que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú, se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros puedes cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión, ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 en nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno. Copetrol, vamos. Después llamar al doctor Figueredo con Católica, va a jugar Sol de América en siguiente fase. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de Íticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón y hasta 36 meses. Para más información, comunícate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire Tokyo Extense, 12.000 BTU contado 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyo Toshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Católica es de Chile, ¿verdad? Así mismo, la voz Católica de Chile. ¿Verdad? Sol América. Sí. Bueno, contigo, Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembú, a metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses. Fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Universidad Católica, ¿verdad? Así mismo. Ayer ganó por Copa Libertadores a Inter de Porto Alegre, la Católica, viene de la Libertadores. Muy bien. Atalaya Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811-12. Atalaya Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Control te invita a descubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a besar lo antes posible. Control, Feel My Field. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez en la lavavajilla Electrolux, 14 servicios, 6 programas, llévate ahora 12 cuotas, 640.000 guaraníes. Y atención, porque por la compra del producto Electrolux, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Llámanos al 413-0000, escribinos al WhatsApp 0981-448840. González Jiménez, primeros siempre. Contra Defensa y Contra Justicia. Defensa y Justicia. Luqueño, Defensa y Justicia. Tenemos que hablar con colegas de Chile. Tenemos que hablar con colegas de Defensa y Justicia. ¿Vos decías qué de Defensa y Justicia antes, niño? El equipo de la Católica viene a ganar ayer al conjunto de Inter, y en Defensa y Justicia ahora se habla con fuerza que podría dejar un defensor de 24 años, Nicolás Tripicio, el conjunto de Defensa y Justicia, para enrolarse a un club paraguayo, que vamos a ver después el club. Muy bien. Dos de los dos conjuntos paraguayos, los dos participantes paraguayos en la Copa Sudamericana, toman a equipos que fueron transferidos de la Copa Libertadores de América. En el caso de Sol de América, lo decía Jorge, Universidad Católica, que hasta ayer estuvo jugando todavía la Libertadores, incluso le ganó al Inter, terminó tercero con 7 puntos, detrás de Gremio e Internacional, los dos de Brasil. 7 puntos, 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas tuvo la Universidad Católica. Y lo mismo en el caso de Sportivo Luqueño, que también toma un equipo que fue transferido de la Libertadores recientemente. Queríamos hablar con el doctor Miguel Figueredo para hablar de Sol, que va a jugar con el 27. Hoy el 27 le va a jugar Sol. Sí. ¿Y Luqueño juega el 27 no? Y Católica, que entró gracias al empate de Gremio a los 90 y tanto. 90 y tanto. Así mismo. Sí, porque tiene que hacer la programación, que es el 27, ¿verdad? Ya está jugando el equipo paraguayo. Sí, señor. 27, 28.
Y ahí están los favores, aparece Peñarol en esta transmisión que está teniendo ESPN. Vuelve Defensa y Justicia a Paraguay. Vuelve Defensa y Justicia. Sí, señor. Sí, sí. Y vos decías que este viene guaraní, viene, ¿cómo se llama? Nicolás Tripicho. Ya pusimos fútbol a lo grande. No, señor, porque inclusive el club no iba a dar, pero ya. Viene un club paraguayo, no dije el club, pero ya dijo. Vos dijiste el club, Arturo. ¿Quién dijo? Y usted, ahora, usted. ¿Y por qué no pones ya? No, y le estamos buscando por eso. Ah, bueno, listo. La hierba no se le niega a nadie, la guampa, sí, hierba mate, ya conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijoyana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Visión Banco presenta a Vivi, tu nueva asistente virtual. Ella va a responder todas las consultas que tengas en tiempo real ingresando a la web visionbanco.com. Allí va a ser una ventanita de chat donde puedes hacer tus consultas en Visión Banco. Vos estás primero. Reiteramos entonces, Sol de América va a enfrentar a la Universidad Católica y Luqueño va a enfrentar a Defensa y Justicia en la Sudamericana en partidos de ida y vuelta. Y como decía Andrés y como los compañeros también saben, $375.000 que va a recibir jugando de local Luqueño, jugando de local Sol de América. Sí, en el caso de los dos, además de los 300 que ya recibieron por primera fase. Así es. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Yaumina al asado con las ofertas del Club Ahorro. Costilla de novillo por kilo 13.950 guaraníes, vacío por kilo 22.950 guaraníes. Hasta el domingo en todos los locales de supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casi Cubillec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. José Leme, siempre muy atento con nosotros, presidente de Defensa y Justicia. Don José, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos los amigos paraguayos. Bueno, don José, seguimos argentinos, paraguayos, paraguayos, argentinos, porque ahora estamos hablando de la Sudamericana y va a enfrentar a Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia. Bueno, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, hay que jugarlo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con su ánimo, don José? Esto de la Copa no le fue bien. El campeonato argentino está arrancando. ¿Qué ocurre? Estamos un poco, creo que, no, un poco enojado, no sé si enojado, pero bueno, lo teníamos ahí a pedir de boca y bueno, lamentablemente esas cosas, cuestiones del fútbol a veces, no saber cuidar un poco ese resultado y bueno, los muchachos, el entusiasmo de querer ganar el partido para asegurar todo, bueno, lo perdimos. Ahora, y una pena porque creo que hubiéramos merecido estar en la Copa tranquilamente, pero bueno, hoy estamos en la Sudamericana y vamos a seguir luchando ahí. Sí, primera participación internacional, es algo que acá me dice nuestro compañero Ante Riquelme, y tiene Copa Libertadores, y bien no pasó, tiene la Sudamericana, presencia internacional, don José. Sí, por supuesto, pero bueno, lo que pasa es que hay una diferencia económica muy importante, y para nosotros, una institución como la nuestra, haber pasado era recontra importante, pero bueno, no hay que lamentarse, hay que seguir en la lucha y seguir compitiendo y ojalá que nos vaya de la mejor manera posible. ¿Nos puede contar, don José? Yo no sé si ya se dio público en la Argentina o acá, porque perdón, en la Argentina sí. Nicolás Martín Tripicio, se escribe así, si está bien pronunciado. Sí. ¿Vendría guaraní? Pues muy probable, sí. Probable. Ya que estamos, y no quiero ganarlo de apuro, esa no es mi intención, pero como periodista nos pica la curiosidad. ¿Está todo muy avanzado para que Nicolás Martín Tripicio sea jugador de guaraní? Yo creo que faltan detalles de papeles, pero creo que no habría ningún problema. Es un muy buen jugador, lástima que bueno,
capaz que no lo hemos tenido, el cuerpo técnico no lo tuvo muy en cuenta, pero sí, es muy probable y casi con seguridad que va a llegar, sí. Y con muy buenos antecedentes con Argentina en otras categorías, las inferiores, su 15, 17, su 20. Sí. Jugador de muchas condiciones, aparte de buena persona, de buen compañero y muy bueno para el grupo. Hablamos, don José Leme, que es lateral, ¿verdad? De izquierda, derecha. Yo creo que es un polifuncional, es un chico que puede adaptarse a jugar en cualquier posición, pero creo que en defensa lo hizo en todos lados. Lo hizo de volante, lo hizo de lateral derecho, lo hizo como lateral de punta. Es un polifuncional interesante. Está bien, don José, ¿viene a préstamo de Defensa y Justicia a Guaraní? Sí, viene a préstamo sin cargo, sí. Ah, sin cargo. Bueno, hay que arreglar con el jugador, es así la situación, con esa regla. Exactamente, sí, por supuesto tiene una opción, pero bueno, después eso es un tema que se está todavía, creo que todavía se está charlando, pero hoy por hoy, hasta ahora, la posibilidad de que vaya está. ¿Y qué podría evitar que no sea jugador de Guaraní, don José? ¿Cómo? ¿Qué podría evitar para que no sea jugador de Guaraní, digo, cuando faltan detalles? No, es que no hablé con el representante, pero creo que no habría por lo que me dijo la comisión de fútbol, no estaría bastante avanzado. Don José, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable, valoramos mucho el hecho que nos atienda, muy amable. No, por favor, a ustedes y un saludo a todos los amigos paraguayos. Gracias, muy amable. José Leme, presidente de Defensa y Justicia, rival de Luqueño Sudamérica, confirmando, Nicolás Martín Tripichio, así se escribe, está cerrando con Guaraní. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezebellala 1751 Casi Cubillec o llámenos al 729-6060 Fleming. En Electrobank, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy un Renault Duster 1.6 Flex en cuotas desde $272 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera. Porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up. Haces tu pedido directamente al local de tu preferencia. Elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira en cualquiera de estos puntos. Bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja. Bloque B, acceso J. Luz Estigarribia, Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Buena falta Católica. Así mismo. Rival de Sol. Muy buen partido ayer, le ganó a Inter de Porto Alegre. Un dato no menor ayer. Juega bien Victoria local, sí. Equipo de Holland. Y entró por la ventana. Ah, sí, sobre el final, porque ese penal allí le dio una mano a Católica y lo dejó fuera a América de Cali, que estaba peleando. Andrés Riquelme, yo puse en mi Twitter, perdón, ¿no querías decir algo más? No, ese detalle es que... ¿Querías algo más? No. ¿Querías algo más? No. ¿Vos no hablaste el otro día, Alfredo? No, todavía. Nadie habló. Vos fuiste el único que hablaste. ¿Qué? Será Luis contigo. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió la Ruta de la Caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la Ruta de la Caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida el 31 de octubre. Visita nuestras redes sociales para más información. La única Ruta de la Caña es de Fortín. No te podés perder. Sanitarios y Cerámicas Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos.
Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Dice que se pronuncia, yo le dije eso a don José, se le pronuncia tripicchio. Tripicchio. Porque se escribe tripicchio. Italiana. Al jugador le van a preguntar cuando llegue. No, pero totalmente de acuerdo. Estamos hablando del jugador, claro, le dije, el técnico no lo tiene en cuenta, dijo. No, es lo y que sin cargo se va a Guaraní. No vino, se va a préstamo sin cargo. Así. Hay que arreglar con el jugador porque el técnico de defensa no lo pone en el equipo. El Guaraní es especialista en eso. Pueden recuperar jugadores. Berlín está tapadito en Argentina. Ahora el caso de Tripico. Guaraní contrata muy bien. Guaraní contrata muy bien. Bueno, en lo que no es experto en proteger al jugador. Se les va. Porque ella necesita una coraza económica que a veces es difícil. O sea, lo eleva y después no tiene cómo retener. Es la parte de la vida. Samu Gil, ser buena persona significa hacer historia en el club, pregunto. No dudo que sea buen tipo. Es un ejemplo de persona y como profesional también. Pero la historia, ¿dónde está? Porque yo puse que hizo historia. Tiene 2 títulos con Cerro. ¿Cómo no hace historia? No te molestes conmigo. A mí me están mandando a la mierda, Andrés. Es que es famoso Arturo. Bueno, yo voy a dar algunos números y si la gente dice eso es historia o no es historia, ya cada uno sacará su conclusión, ¿verdad? Sí. Pero si uno toma todos los jugadores que pasaban por Cerro, desde que él llegó, estoy hablando de mediados del 2017 hasta aquí, nadie jugó más partidos que él, 110. Nadie hizo tantos goles como él, 48 en el campeonato local, 5 en partidos internacionales, 53 goles. El que le sigue tiene 26, o sea, le dobló al que le sigue en cantidad de goles. 2 veces campeón, como decía Ricardo, 2017, 2020. Y si uno extiende más atrás la estadística, no solamente el tiempo en el que él estuvo, sino compara con otros jugadores de Cerro, por ejemplo de la última década, tomemos 10 años, para no tomar solamente 3, tomemos 10 años, hay un solo jugador que hizo tantos goles como él, que es Guillermo Beltrán, 48 en el plan local y 5 internacionales exactamente como él, pero a Beltrán le tomó 16 partidos más marcar los goles que hizo Churín. 126 partidos jugó Beltrán, 110 jugó Churín en el plano local. Entonces, para encontrar jugadores que hayan hecho más goles que Churín en Cerro, tenemos que irnos a principios de siglo, al 2000, y sumar todos los goles de Julio Dos Santos, todos los goles de Erwin Ábalos. Son los 2 únicos jugadores que hicieron más goles que Churín. Yo te puedo pedir si eso no es hacer historia grande, ¿en qué momento va a creer eso vos? ¿Puedo tuitear? No, yo te tuitear a vos. Voy a tuitear. No, vos no me has hecho nada de mí. Para Arturo Rubino Chito. No, bueno, ¿por qué me estás puteando? Yo quiero aclarar, poner quiero te putea el hincha de Olimpia, Arturo. No, ¿cómo te va, doctor? ¿Cómo anda, doctor? Muy buena, Arturo, un placer saludarte a vos, a todos tus compañeros. Doctor Miguel Figueredo, gracias por atendernos. Sol Católica, doctor, contanos las sensaciones que tenés, la victoria ante Guaraní, las incorporaciones que hizo Sol de América y el panorama a la vista. Y rival súper complicado, justamente uno de los más complicados quizás que haya quedado en este grupo, pero bueno, si uno quiere llegar a algo tiene que estar dispuesto a enfrentarla a cualquiera. Creo que de a poquito vamos retomando nosotros un poquito por lo menos el último partido, retomando un poco las ganas, la entereza, se vio mucho más dinámica, mucho mejor fútbol, mucho más entrega. Si seguimos ese camino, creo que tenemos bastantes chances de seguir pasando de fase. Ojalá que sea así. Para eso nos preparamos, nos quedó poco tiempo después de culminar la apertura para poder prepararnos un poquito mejor y el que llegue a todos los refuerzos y demás, o que se pongan bien físicamente todos, pero creo que estamos en condiciones de poder enfrentar. Un segundo, doctor Miguel Figueredo, tenemos que informar ahora. Guaraní va a enfrentar al Gremio. Guaraní Gremio, sí, señor. Guaraní por Copa Libertadores de América, porque está el sorteo. Guaraní Gremio. ¿Por qué sacar, Andrés? Guaraní Gremio, seguí Guaraní Gremio, niño. Sí, señor. Guaraní Gremio. Seguimos con el doctor Miguel Figueredo. Hasta el 30 de octubre para incorporar autoras, ¿o qué más?
Sí, vamos a incorporar seguramente en estos días, vamos a tener una novedad. Y vamos a ir en pos de seguir su paso en el torneo clausura y también de pasar de fase en la Copa Sudamericana, que como sabes es importante desde el punto de vista sobre todo económico también, porque dan respiro a las finanzas del club. Bueno, pero vos nos dijiste un central. ¿Quién es? Sí. Todavía no tenemos cerrado, pero vamos a tener novedades en estos días. Yo quiero la semana que viene vamos a estar con novedades y ahí vamos a estar en condiciones de poder, porque tenemos 2 o 3 opciones y estamos trabajando las 3 y vamos a ver con quién podemos cerrar. Bueno, Alfredo Mendoza te quiere decir algo. Doctor, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? En primer lugar quería agradecerle siempre su trato. Antes cuando era representante de jugadores me ha tratado muy bien. Y también el trato que ha tenido para con mi hijo cuando estuvo en los planteles de Sol de América. Esperaba la ocasión de hacer pública el agradecimiento. Y le felicito por el trabajo actual en el Club Sol de América. Gracias, Alfredo, te agradezco mucho tus palabras. La verdad que tuve un poquito de lío contigo por aquella entrevista con Aldo Vera, que me invitaba a que reclame las cosas en Sudamérica, cuando realmente en Sudamérica nunca le faltamos a nadie. Hoy puedo preguntarle a todos los jugadores si a algunos le faltamos en algo y te van a poder decir que siempre hemos cumplido con todo. No, doctor, es bueno aclarar. Yo simplemente hacía esa aclaración para que el jugador tenga tranquilidad y que se siente a trabajar con ustedes. No, pero no está de más, porque él está re tranquilo porque nos conoce. Correcto, está correcto. Bueno, le hace el reconocimiento por el trato a tu hijo. Sí. Bueno, doctor Miguel Figueredo, ¿el central quién es? ¿Cómo? ¿El central quién es? Es un colombiano. Es un colombiano. ¿Cuándo viene el colombiano? Y ya está acá. Ya está acá. Decinos el nombre, doctor Miguel Figueredo. ¿Quién apoyó tu tarea, tú? No, que estamos con la Copa Gremio, Sol de América. Decinos ya quién es. Urrego es el apellido. ¿Cómo el apellido? Urrego. ¿Y de qué club viene? De Chile. ¿De Chile? ¿Y de qué club, doctorazo? Hasta ahí, bueno, está bien. Ahora le buscamos. Gracias, doctor, muy amable. Abrazo. Igualmente, doctor Miguel Figueredo, el central que viene de Chile. El espía que vino del frío. Héctor Antonio Urrego Hurtado, del Curicó Unido, del fútbol chileno, 27 años, 10 de noviembre del 92. Pasó por varios equipos en Colombia, el DIM, el Santa Fe. Es allí el currículum de Héctor Antonio Urrego, el defensor colombiano, nuevo jugador de Sol. Viene de Chile. ¿Cómo es el apellido? Urrego, Héctor Urrego. ¿Qué edad tiene tu hijo que juega fútbol? 25. ¿Y dónde está jugando? Los Estados Unidos está. ¿Y qué con el hijo Andrés? Estaba así. Libertad Wisterman. Sí. Libertad Wisterman. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes 7:30 19 horas, sábados de 7:30 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina casa con 0% de interés y tan 5 años. Llama hoy mismo a HP 3984 521 844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20 y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra Residencial y Comercial La Perla. Zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Bueno, yo puse víctima, él tiene doble N, pues yo puse una N no. Van a putear los perros, ya borrar, si no los perros son todos sencillos. No, tiene que ser correcta, la escritura tiene que ser correcta. Y correcto que voy a poner, ya pusiste, vos, ¿viste? Está. ¿Vos sabés qué departamento de queja? De Quito. Vos sabés que tenés que tener... Te conté, Alfredo. la doble N, ¿qué significa? El no nazi. Claro. Y esa es la diferencia del judío. Es muy difícil que un judío... Era así y muchos se sacaban para no... Para evitar. ¿Y sabéis quién? Bob Dylan. Bob Dylan, que es paisano.
Sí. Bob Dylan, ¿sabe quién es Bob Dylan, Luis? Sí. Es paisano. Y ese es un nombre artístico, por el antisemitismo que hubo. Y compositor, un bocho, un tipo muy culto. Y ese, fíjate el apellido como tiene con una N. Su origen. Sí, Esa es la diferencia entre el alemán, para diferenciar el judío del alemán, nacido en Alemania, entonces el del doble. Entonces está bueno, Luis. Las auténticas Toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las Toscanas su pizza en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Un pizza nutrida de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su hora. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Babú. Rentamac.com.py. Estilugar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilugar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Y estamos en Recibella, en la Casa de la Victoria. Síguenos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Mal, acá estamos todos metidos en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, de Wisterman, clasificado en octogonal, va a jugar con Libertad. Contanos, Ismael, esto para vos, para el Wisterman, contanos de Cochabamba. ¿Cómo Arturo? ¿Todo bien? Tranquilo, acá mirando el sorteo justamente y la verdad que algo lindo tocar de vuelta contra Libertad, contra mi ex club, así que contentísimo, más todavía porque pasamos el fase de grupo y más todavía jugar contra Libertad. Claro, y vos te imaginás de Wisterman que es no digo la palabra sorpresa porque cada uno tiene derecho a pelear lo suyo, pero se mete en la lucha directa ya ahora pasando fase de grupos. Claro, ya ahora es ida y vuelta. Tenemos condiciones para pelear a cualquier equipo, lo demostramos en varias ocasiones, más todavía en la cancha de Paranaense y el otro día en Colo-Colo, así que tenemos con qué pelear y estamos esperanzados en que podamos hacer una buena Libertadores. Y también está Arnaldo Pipo Jiménez en la portería, 2 paraguayos en el Wilterman en Copa enfrentando a Libertad. Contanos más de cómo anda vos, cómo anda Arnaldo Pipo Jiménez en Wisterman. Bien, la verdad que en lo personal ahora me siento bastante bien, así que contento y agradecido con la gente de Wisterman que me ha dado la oportunidad de jugar de vuelta a una copa y de sentirme uno más con ellos. Y Arnaldo Pipo Jiménez, la verdad que acá lo tenemos como referente, la verdad que es ídolo del club y tiene un respeto que se lo ha ganado él. Bueno, y hacerle llegar también a nuestro saludo especial, compatriotas, triunfando en el Wisterman, esa es la realidad. Y vos comenzaste en Libertad, nos acordamos, Ismael, y ahora vas a enfrentar a Libertad. Claro, la verdad que recién, te juro que se me erizó la piel, pero contento también porque voy a jugar contra Libertad de vuelta, donde fue mi club, y espero estar al 100% y poder rendir y podamos clasificar. Bueno, un saludo al aire también para Arnaldo Pipo Jiménez. Gracias, Ismael. Muchas gracias, Arturo, a vos. Gracias, Ismael Venegas. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. En estos tiempos de sequía, queremos ser un soporte para vos, por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura, un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. En Rubén Darío Comercial, puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o a nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol Rapid Cápsulas Blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores flotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades.
Contigo, Luis. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo SA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocupate menos y disfruta más. Viernes de mega descuentos en Punto Farma. Hoy todas las compras que realices tendrán un descuento hasta el 50% en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Haz tu pedido en la web .farma.com.py, en la app .farma o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 es certificada, económica y veloz. Por eso es la más buscada y por eso es tu mejor opción. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard GSX 150 Orecopaité. Bueno, perdón. Andrés Riquelme. Nadie dice que no aspira a libertad, porque por lo que vimos ayer. Para mí lo de libertad ayer fue un papelón. Lo que yo he visto. Lo peor que yo vi en los últimos tiempos. Lo peor que he visto. Sí. Y sentí tanta bronca interna, porque... Aclaro, no vi todo porque vi Gremio también. Te voy a hacer una pregunta, Arturo. ¿Vos te acordás del trámite del partido de Olimpia en el 79 en la Bombonera cuando sale campeón, o te acordás que fue campeón de América? No, ese partido... ¿Te acordás? El carácter que tuvo Olimpia, la entrega, cómo cubrió, la gran actuación de Almeida. Vos juzgás el resultado final, porque eso es lo que queda en la historia. No queda un partido, queda lo que hiciste en el global del campeonato. Olimpia pudo haber tenido partidos maravillosos en la apertura 2020 y terminó vicecampeón y todo el mundo coincidiendo que fue un fracaso. Me refería al partido de ayer. Sí, pero yo... y dije, ayer para mí Libertad hizo un papel. Ayer dije. Pero lo que la gente no sabe es que, fuera del micrófono, estábamos hablando de las subidas pretensiones que tenía Libertad al inicio de temporada. Claro. Entonces, si uno está hablando de aspiraciones de llegar lejos en Libertadores, pero te dirigiste a mí, pues. Dijiste Andrés, como diciendo, yo dije, al contrario, te dije, vos apostaste por Libertad, dije, cuando vos dijiste, no te criticó, yo no te critiqué, el que apuesta por Libertad sos vos, dije, yo no dije, pero ni siquiera eso, Arturo. Yo lo que dije en su momento, yo no dije nada, y que cada rato vos me sacan cara, es que lo que yo dije en Fútbol a lo Grande, en una emisión Fútbol a lo Grande TV, un programa que va de 23-0 los domingos a la noche en Telefuturo. Y ahí yo dije en su momento que la dirigencia de Libertad se preparó, que tuvo la intención de prepararse seriamente para llegar lo más lejos posible a la Libertadores. Yo no digo va a ganar la Libertadores, lo trajo a Ramón Díaz para ser campeón de la Copa, no, se preparó, invirtió para ser campeón, para llegar lejos, ni siquiera dije para ser campeón, para llegar lejos en la Libertadores. Bueno, en ese momento un campeonato incipiente, Libertad volvió mal después de la pandemia. Ustedes tomaron como que yo aseguré que el Libertad iba a ser campeón de la Copa, me dieron con todo. Yo no dije que iba a ser campeón de la Copa, dije que se preparó para llegar lejos. Puede llegar o no, pero la intención del dirigente liberteño fue apostar a llegar a lo más alto posible en la Libertad. Y bueno, está en octavo de final. Juega contra un equipo que es probablemente la revelación de la Libertadores. Yo no diría, no midamos al Jorge Wilstermann por su historia, no digamos que es un equipo débil, sin tradición copera, que no tiene instancias importantes en la Libertadores. Yo preferiría mirar lo que hizo este año, porque ese es el equipo contra el que va a jugar. Ya lo decía Garnero, la historia no entra a la cancha a jugar. Entonces ese es el Wilstermann que va a jugar contra Libertad. Es probablemente de nombre uno de los más débiles que tiene el octavo de final, pero en rendimiento, ojo, porque se impuso en un grupo donde había 2 campeones de la Libertadores y un finalista. Entonces, pero yo aún así lo pongo a Libertad como candidato, como favorito a pasar esa llave.
y va a estar en cuarto de final y de ahí a semifinal, y entonces habrá cumplido su objetivo la dirigencia libertaña. Así lo va a hacer. Entonces yo nomás digo, ojo, porque con el caño que me dieron aquella vez que dije eso, se está cumpliendo de a poco. Eso no ayuda. Yo, Andrés, respeto muchísimo lo que decís porque es así. Si Libertad sale campeón, este va a quedar. Yo no dije eso. No. Si Libertad sale campeón, esto va a quedar como nada, ¿verdad? Y bueno, claro, se sentó por la ventana. Ahora, si yo Olimpia no perdió la final de la Libertadores de 2002 acá en Asunción. Si yo miro lo de ayer, a mí me dio mucha pena. Y voy a decir algo que quizás ni siquiera quede bien. Yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio a Gustavo Morini. Yo a Gustavo Morini lo quiero muchísimo. Una persona, un técnico que me cae muy bien, una persona que me cae muy bien. Y él de la nada consiguió algo con Nacional que fue histórico. Eso sí fue histórico y pudo haber sido el segundo campeón de la Copa. Churino histórico, puse en mi Twitter. Yo no le doy caso a esa gente, Arturo, del Twitter, porque vos poner algo a nadie, nada, en serio, son todos unos pedazos de infelices que viven con el teclado. No, lo que le dicen eso, te digo. Eso. Después toda la gente que te pregunta bien, te respeta. Yo sé que Andrés también hace eso, le responde al que merece ser respondido y al que no. Pero digo, ayer viendo Libertad, el espacio que tenía Libertad entre los centrales y los mediocampistas era triste. Y los delanteros que no acompañaban nunca. O sea, era un equipo partido en tres. Delanteros por un lado, mediocampistas y centrales que se protegían y cada vez achicaban más, pero cada vez le daban más chances a los jugadores colombianos que pateen al arco. Y sentí pena por Silva. Pero Silva siempre fue figura en Libertad. Pero ayer no tuvo brazos. Un par de tiros. Pero ayer se la clavaron. El tercero. El primero. Pero se la clavaron en el lado. Así como le llenamos elogio cuando anda mal también. El tercero sí. Se la clavaban en el lado. Decir una cosa, respaldando lo de Ricardo. El equipo no ayuda así. Yo acá mirando la televisión. Viendo un poco de Gremio. Quería ver lo del Gremio, por dónde va para Churín. Quería ver lo del Gremio. No el Gremio antes. Sostengo. Y de repente veo 2 toques, 2 paredes de los colombianos. Sí, sin nadie que le marque. Equipo alternativo con juveniles. Debutantes. No había un jugador de Libertad Cruce. Nadie. Todos le dejaban patear. ¿Esto qué? Tener el ruborizante. Silva estaba en el paredón. Todos le pateaban. Todos le pateaban. Y con pared incluida. Y después tapó uno que era la eliminación de Libertad. Yo hablo del partido de ayer. Tiene que mejorar muchísimo. Si muestra el partido de ayer. Ahora, yo no sé qué convenio hay con algunos jugadores en Libertad que tengan que jugar. Yo le echaba la culpa a Ramón Díaz. Y ahora me parece que la culpa viene de arriba. Porque ¿decir Horacio Cartes? No sé si de Horacio Cartes, de los Ríos, el presidente. Algo pasa en Libertad que no está bien. Porque un jugador que no venía jugando como Patito Aquino, que anuncia, yo me retiro del fútbol. Pero vino jugando él. Con Morini. El último partido con Ramón y con Morini. En Boca. La experiencia de la Bombonera es lo que repitió Morini, pero ayer no se dio cuenta que ya no le funcionó esa fórmula. Le sirvió contra Boca ya porque jugó a otro ritmo Boca. Pero Boca no lo atacó y Libertad se metió atrás y tenía otros jugadores, no tenían los mismos. Ayer cuando hace el cambio y mete Piris para que juegue de lateral izquierdo y Espinosa para que vaya a jugar un poco más arriba y que se cierre el que estaba jugando muy abierto como Cáceres, que no es su función, y le hacen 2 goles seguidos. Entonces erró de vuelta. Y Mejía, uno sabe que Mejía, para que Mejía juegue bien, tiene que tener un corredor con él, tiene que tener un corredor, pero un corredor ordenado, no un corredor loco y atolondrado. Y hay errores que yo no entiendo en Libertad. Hay jugadores, para mí Boca Negra no es el refuerzo de Libertad. No es. El demonio Varela está pasando por uno de los peores momentos de su carrera deportiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esa situación? Porque no tiene asociación de juego. Falta de confianza. Algo le pasa a demonio. Algo le pasa. Este equipo ayer no. Yo voy a esperar que termine para que yo... Franco, ¿sabes quién es el salvador de Libertad? Seba Ferreira. Totalmente. Sí o sí te va a salvar, sí o sí te va a hacer un gol, sí o sí va a hacer algo. Seba y Silva, que salvó la última jugada. Sí, tenés razón. Pero hay una... Sí, partido, la última. Hacía el gol, era gol y así mismo. Partido en 3 el equipo totalmente, concuerdo contigo, donde no hubo conexión de mitad para adelante ni de mitad para atrás. O sea, ahí faltó
el engranaje futbolístico para crear las jugadas de peligro. No pudo controlar el partido, lo controló como 15, 20 minutos, después perdió el control totalmente, después le costó, y casi quedó fuera. Y si hubiera quedado fuera, a lo mejor era un resultado inesperado, pero iba a ser lo más correcto de acuerdo al partido de ayer de Libertad. Ahora, le sirve a Libertad como un toque de atención. A partir de acá no podemos jugar peor que ayer, eso se dirán, y tenemos que mejorar. Y tienen la chance de poder, primero, haber sido ayudado por Boca, porque le ganó 3-0 a Caracas, y una sorpresiva derrota. Alfredo, la famosa frase, como Juan en su casa entraron los colombianos. No, total. Así es lo que querían. Como la famosa frase, como Juan en su casa. Como ayer. Hicieron lo que quisieron. Un equipo eliminado. Un equipo que nos trajo. Y a lo mejor esa eliminación hace que vos juegues más suelto. Y ojalá se ruborice y se recupere libertad. Es que yo creo que se va a recuperar. O sea, está en obligación. ¿Pudieron observar la imagen cuando lo toman a Gustavo con el Toro? Como diciendo, no sé qué pasa, el Toro haciéndole un gesto y Gustavo diciendo... La vez que le mostraba le pedía una explicación a Cuña, ¿qué hacemos? ¿Qué explicación? Pero no se entendía, yo me pongo en el lugar de Molina y yo digo, ¿qué hago? Tenía que despertar a los 11, no tenía que despertar a 1 o 2. De repente se te desordena un jugador y vos le pegás el grito, ¡eh! Hay una desconexión. Pero eran 11 jugadores totalmente desconectados uno del otro, no parecía un equipo como es Libertad. Bocanegra no pasó ni una vez al ataque. Vareiro está solo, agarra la pelota y tiene que buscar el centro de mitad de 3/4 de cancha. Es imposible. O sea, que llegue bien. Nadie le pasa. Nadie pasa, nadie viene a asociarse, a jugar, cambiar de frente nuevamente, a descansar. Cáceres, que de repente va a presionar allá arriba cuando no es su función. Ahí se crea un espacio donde ellos tuvieron la libertad absoluta de poder ser dueños del partido. ¿Y cómo lo fueron? Físico, los colombianos se impusieron. Tienen físico, Tienen físico y tienen la técnica del juego, la interpretación del juego. La interpretación, tienen remate media distancia. O sea, que ayer no sé si fue tanto Medellín o tan poco Libertad. Se asociaron las dos cosas. Sí, también. Está bien. Sí, ese es el tema. Sí. Queremos hablar con Dugán Ditore, a ver, disculpame Ricardo, ¿qué piensa del rival Wisterman? Con el presidente de Libertad, así como hicimos Defensa y Justicia, así como hicimos Sol. Ahora falta Guaraní con Juan Alberto Acosta o Gustavo Costas. Si podemos hablar, porque Guaraní va a enfrentar a Gremio. Y Gremio Churín puede jugar contra Guaraní. Sí. Podrá jugar así mismo. No va a jugar el lunes, pero puede. El aburrido Gremio va a venir a visitarle al pintado Guaraní. Qué duro, ese palo no fue para mí. El aburrido Gremio que lleva a Churín. Bueno, te voy a atender al pueblo paraguayo. Ponemos la cadena oficial, por favor. Te voy a dedicar a vos y la audiencia es testigo. Vos que me seguís, Luis. Atentamente. Me gusta eso. Está bien, Luis. Atención, pueblo paraguayo. Gremio aquí va a ser un partido aburrido. Le va a querer hacer jugar a Guaraní como quiere jugar Gremio. Y Gustavo Costa va a interpretar muy bien. Por eso yo me refiero cuando digo aburrido. Porque es resultadista y está bien lo que hace el técnico. Yo no digo que no. Pero repito, yo no sé si con Chulín va a cambiar acá. Pero la manera en cómo juega Gremio es resultadista y aburrido cuando quiere proponerse, porque el Gremio quiere que baile a su música. Pero depende del rival. Porque con Flamengo quiso hacer la misma cosa y Flamengo le pegó una paliza. Pero no le podés decir a él. Arturo, en contrapartida, Libertad bailó a otro ritmo ayer. ¿Y por qué estás mezclando? No, por darte una idea. No, ninguna el fútbol, idea. Lo más difícil es hacerle jugar a tu ritmo. Vos me dedicaste a mí y me dijiste, va a jugar el aburrido. Va a jugar ante el aburrido Gremio. Sí. Y yo sostengo. A mí me parece aburrido Gremio. Es lo que yo digo. Porque siempre hace lo mismo. No, cuando se propone y atendés bien lo que te digo y concentrás. Saber lo que es lograr Gremio te invita a bailar la música que quiere. Así Gremio. mismo, eso es lo más difícil. Y bueno, lo hacía Paraguay cuando jugaba en el eliminatoria. Bueno, Gremio te va a hacer escuchar bailar la música que quiere Gremio. Sí. Vos te apurás y Gremio te va a decir, no te vayas a apurar conmigo, vamos a tocar 5 veces nosotros y vamos a esconderte la pelota. Y si vos tirás largo ¿Cómo hacer para esconder? ¿Cómo hacer para esconder la pelota? Es lo más difícil.
Depende de dónde lo escondes. Vos no vas a opinar. Yo creo que Guaraní le va a salir a jugar de otra forma. Le va a volver loco el Gremio. No sé si lo va a volver loco. Entonces el Gremio va a saber y va a decir Gremio. Va a ser un partido. Va a ser Gremio, le va a decir Gremio. No, atendé, va a decir Gremio. Cuidado, vamos a hacer un partido lento. Vamos a hacer un partido aburrido, va a decir Gremio. No le vamos a hacer partido explosivo a Guaraní, porque ellos es lo que ellos quieren. Y eso nosotros nos vamos. ¿Se entendió? Sí. Es lo que yo digo, no me dedica, Alfredo. Vos me estás dedicando. Normalmente los brasileños respetan mucho de visitantes. Cuando salen de visitantes tienen ese formato de que te respetan. Jugando en su casa es diferente, pero cuando juegan de visitantes ante equipos que saben, porque van a ver todo lo que hizo hasta aquí Guaraní. No le va a salir, no sé si de jugar de una y hay algo, volviendo un poquito atrás, lo que estábamos haciendo el análisis. Acá yo encuentro 3 jugadores que pueden llegar a ser refuerzos para Libertad. Bangioni, que está comprobado que es un gran jugador, hay que ver cómo se adapta. Sí. Iván Ramírez, que Libertad no tiene lateral derecho. Sí. Iván Ramírez hoy me parece que es más que Mejía, que Piris y el que juega ahí. Chavecasi. No, pero Bocanera. Él está jugando de lateral. Abecasi. Bueno, el mismo, Arturo. Abecasi. Su papá es un gran humorista. Y Campuzano, que para mí puede llegar a ser visto por Berizzo, y ahora que está en Libertad, creo que Berizzo lo va a mirar de otra manera. Depende mucho, parece, de dónde juegue para que lo miren. Entonces, pero Sebastián Ferreira juega en Libertad de goleador del campeonato y no es convocado. Y sí, pero yo creo que se ganó. Ahora le van a ganó por lo menos una pero alguien le va a tener que abrir los ojos a Berizzo. Alguien le va a tener que abrir los ojos a Berizzo. No sé si tocar el hombro, ojalá que no. Pero alguien le va a tener que decir. Bueno, disculpame, queremos hablar con Roberto Trota. ¿Está en línea? Queremos hablar con Roberto Trota, jugador argentino. Tenemos como para. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Excelente, Arturo, y mejorando otra vez. ¿Sabías que Bob Dylan ganó el Oscar? Sí. De literatura. Me cortaste mi análisis de Libertad. El Nobel de literatura. Yo pensé que iba a hablar de eso. No. A él decirle, no me digan. Hablaste de Bob Dylan hace rato. ¿Cómo dice Alfredo? A él decirle. Me rompo el traste buscando, haciendo todo. Esperamos, sí. Bob Marley era. Él fue. Orden de las artes y letras. Estamos todos locos. Mirá, tiene razón Ricardo. No deja tener. Premio de música polar. Ganó el Príncipe de Asturias, el premio Pulitzer, la medalla nacional de las artes, la medalla presidencial de la libertad y el premio Nobel de literatura en el 2016 por el contenido de sus letras. El premio Nobel de literatura generalmente lo ganan escritores de larga trayectoria por lo que escribieron. Bob Dylan no escribió escribió música, letras de música, y por el contenido social y profundo de sus letras ganó el premio Nobel de literatura. Ya volvemos. Robert Zimmerman. Con una N pero 2 M. Sí, pero al final es una sí. S. ¿Cómo te va, Roberto Trota? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Roberto Trota, contanos, queremos hablar con una figura internacional, técnico, es gran jugador, internacional, está por ver el fútbol en la Argentina. Contanos, Roberto, ¿cómo sentís la vuelta del fútbol en la Argentina? Bueno, primero saludarlos a todos, un gusto que me hayan llamado. Y bueno, acá con muchas ganas de que vuelva, porque hace mucho tiempo, ¿no? Esta pandemia nos dejó fuera de todo y la Argentina fue el último equipo en empezar los torneos locales de toda Sudamérica. Pero bueno, con mucha ansiedad porque va a ser un torneo distinto, donde no hay descenso. Pero bueno, me parece que es un torneo como para empezar a tomar forma después de tantos meses parados, ¿no? Bueno, con Roberto Trota la gente sabe con quién estamos hablando. Y contanos, Roberto, lo tuyo en tu actividad hoy en la Argentina. También sabemos que integrás paneles haciendo periodismo deportivo. Contanos lo tuyo, Roberto, y especialmente en la Argentina, en este sistema de fase de grupo. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, estoy en 2 programas con Martín Lieberman, uno del debate final que por el momento no estamos cayendo en Fox por Mother Fútbol, y el otro es en la radio, en la Gran Deportiva, una radio muy conocida que es la Radio Rivadavia acá en Argentina. Bueno, recién estaba viendo los sorteos y me parece que para los equipos argentinos está complicado.
me parece que hay equipos brasileños que están en un muy buen momento, pero bueno, de lo que hay acá, creo que el peor que le tocó fue a Racing, ¿no? Con un Flamengo que tiene muchísimas figuras y ha incorporado muchos jugadores. Y nada, después bueno, esperar qué es lo que hace River. River tiene, creo que en Argentina es el mejor equipo de por hoy, tiene muchas variantes, pero bueno, son equipos los que le han tocado que tienen tanto Palmeiras. A mí me gusta mucho Palmeiras, también de Brasil, pero bueno, el Inter es un equipo peligroso, Gremio es un equipo muy duro. Ella se estuvo escuchando un ratito y creo que tenían un poco de razón. Es un equipo aburrido, pero bueno, que a la larga llega siempre a las últimas instancias. Creo que va a ser una linda Copa de ahora más. Claro, yo le decía, y está en la mesa Roberto, y le hice un gesto cuando yo digo aburrido, resultadista, lento, es mi forma de ver, quiere que bailes la música, especialmente cuando juega de visitante, que ellos quieren imponer. Y está en la mesa un jugador internacional que ya forma parte de nuestro panel, que se llama Alfredo Damián Mendoza. Roberto, te saluda Alfredo Mendoza. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está, Alfredo? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Sí, ahí los escuché un poquito y la discusión de que si es aburrido o no. Yo creo que uno lo toma como aburrido, bueno, en mi caso, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver las cosas. En mi caso lo veo como un poco aburrido porque uno está acostumbrado a ver los equipos brasileños distintos. Pero Gremio siempre, Gremio o Inter, los equipos de deportes de Portalero siempre se identificaron por ser más aguerridos, ¿no?, que el resto de los equipos brasileños. Correctísimo. Porque te dice Roberto correctísimo. Pero Mendoza, porque te dice Roberto, cuando diga aburrido, me dijiste, ¿cómo va a decir aburrido? Te llevan a su ritmo, cosa que es difícil que un equipo lo pueda hacer. Roberto, vos me das la razón del calificativo aburrido cuando propone Gremio ese tipo de fútbol. Sí, yo le digo lo mismo, que es aburrido y sin desprestigiar a nadie, pero digo que es aburrido por el tema de que cuando uno quiere ver un partido brasileño, ve equipos que van al ataque, que juegan, que tiran caños, sombreros, chilenas. Y el Gremio es de plantarse en la cancha, si tiene que jugar de contra, te juega de contra, si tiene que pegar, pega. O sea, es un equipo brasileño que te aburre, ¿no?, con los otros que te divierten. Correctísimo, Roberto. Yo pienso de que es un equipo muy difícil de enfrentar, de que te hace daño en cualquier momento, que no es un equipo que lo vas a pasar por encima, porque eso lo vas a tener que laburar muchísimo para poder ganarle. Yo lo seguía al Gremio, me gustaba el Gremio que fue campeón de América, que le ganó a Lanús, creo que en cancha de Lanús hicieron un gol de contra inclusive. Yo siempre admiré su figura táctica, su preponderancia en el orden, que a mí me gusta mucho. Alfredo, del terreno. Ahora llevan, Roberto, un goleador de Cerro que se llama Diego Churín, que está para viajar y se va a sumar al Gremio. Es el goleador de Cerro, porteño, campeón de fútbol paraguayo, Roberto. Sí, ahí lo estuve escuchando también y me parece un jugador muy interesante, pero también es un jugador como que para el juego de Gremio me parece que va a ser bueno, porque es un jugador rápido y como decía recién Alfredo, Gremio de visitante no te regala absolutamente nada de nada, y te juega el contragolpe y te gana una Copa Libertadores como la que ganó jugando de contra. Me parece que es una buena incorporación, ¿no?, que hace el Gremio. Ahora, Roberto, haciendo periodismo, tú como jugador de fútbol del 87 en adelante, pasando por Estudiantes, Vélez, Roma, River, Racing y Deportivo Gijón de España, Unión de Santa Fe, River, otra vez en la Argentina, el fútbol mexicano, Atlante, Puebla, Estudiantes de La Plata, Barcelona, Ecuador, Unión de Argentina. ¿Qué pasó contigo que en el 2014 vos dijiste no dirijo más en la conducción técnica, arrancando un intento de Rivadavia 2006 hasta el 2014? ¿Qué pasó después, Roberto? No. Tuve un problemita personal. Tuvimos la desgracia con mi mujer de perder un hijo y me dediqué a mi casa, a la familia y a cosas que quizás en el momento de la vorágine que llega al fútbol no me dejaron o no me dejaban estar en actividad y nada. Hoy por hoy creo que bueno, esas cosas no se superan nunca, pero hoy por hoy estoy con la cabeza ya puesta en tratar de
dirigir y volver a agarrar el ritmo que tenía, porque lo había hecho en una segunda división del fútbol de Argentina, no me había ido mal, pero bueno, eso es una cosa que me ayuda que a veces hay que buscar otro camino. Y ese otro camino, respetando pues en absoluto lo que está diciendo la cuestión familia, hoy abrís posibilidad de volver a dirigir equipos de donde fuese en Sudamérica. ¿Hay ofertas? ¿Cómo está el tema, Roberto? Sí, yo creo que al estar en la televisión y en la radio siempre uno recibe alguna posibilidad. La vez pasada me llamaron de Perú, de Bolivia. Se me está dando más la posibilidad de que me llamen de afuera que de acá en la Argentina. Abierto a todo. Muchos conocidos ahí en Paraguay donde siempre me tratan de buscar alguna posibilidad y nada, esperando que salga algo para dirigir, porque tengo muchas ganas de volver a estar en el fútbol. Creo que es algo que cuando uno es jugador ya no lo puede jugar, pero quiere estar cerca, y bueno, la dirección técnica para mí es lo más cerca que uno puede estar. Y aquí también estuvo Luis Islas, que fue ayudante de Maradona en el fútbol mexicano. Vos estuviste en el fútbol árabe con Maradona también, Roberto. Sí, Luis estuvo ahí. Bueno, muchos técnicos argentinos han pasado y están en el fútbol paraguayo. Creo que es un fútbol que ha progresado mucho, y es un fútbol donde le ha dado muchas posibilidades a técnicos argentinos. Y tuve la posibilidad de estar con Diego en Emiratos Árabes, y bueno, la verdad que una experiencia personal increíble, ¿no? Porque sea lo que sea Diego, siempre estar al lado de él, siempre pasan cosas, o sea, buenas o malas, pero siempre pasan cosas. Y el 30 está de cumpleaños, arrancando el fútbol argentino también, ahora de octubre. Sí, justo, y lo que quería notar era tratar de que Gimnasia, que es donde dirige, juegue el 30 para hacerle una gran homenaje, que yo hablo solamente y estrictamente en lo deportivo. Yo en lo personal no me meto en lo deportivo. En la Argentina está obligado a hacerle un homenaje a Diego. En lo personal, bueno, cada uno se mete hace cosas que son buenas o malas, pero en lo que es fútbol, el fútbol argentino le tiene que hacer un gran homenaje, y ojalá se lo puedan hacer. Y finalmente, Roberto, estamos con Roberto Trota hablando. Se viene Argentina, que se va a jugar en cancha de Boca. Argentina-Paraguay, Roberto, por las clasificatorias. Sí, yo veo unas eliminatorias un poco desparejas. No veo grandes equipos, sí, equipos que hacen difíciles. Por ejemplo, a nosotros nos tocó acá, yo digo nosotros acá los argentinos, que vino a Ecuador, y se hizo difícil, pero me parece que es un Ecuador muy mezquino, entonces la Argentina no pudo hacer bien las cosas. Creo que la Argentina tiene un muy buen plantel, creo que Scaloni lo elige bien los jugadores, ahora tiene que empezar a jugar mejor. Sacaron un gran resultado en Bolivia, en La Paz, es difícil, pero bueno, con Paraguay no va a ser distinto. Creo que es un equipo parejo, fuerte, y bueno, de que la individualidad les ande mejor, va a ganar. Roberto, seguiremos charlando, la curiosidad nos picaba, y bueno, probablemente estás diciendo vos mismo, hoy ejerciendo el periodismo deportivo en la Argentina, puesto a volver a la dirección técnica. Roberto, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. No, a ustedes, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias, Roberto Trota. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Ñemby, Ciudad del Este, Canación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía juntos, ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya estás participando. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la, apostala la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20 Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un power phone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY.
Imperdible la feria de muebles y combos explosivos en Tupí. Hasta el domingo con descuentos únicos. Compra desde la tienda online tupi.com.py a las 24 horas. Llámanos al 569-9000 o acércate a Pollán esquina Músicos del Chaco y atención porque todas tus compras participan en el sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4. La gente sabe Tupí. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos a tu muchacho. ¿Cómo andás, Diego Avilán? Espectacular, con calor. Terrible. Acá está Alfredo Mendoza, Diego. Un gran saludo a gran jugador. Ídolo de multitudes. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Altura de oro. Algunos partidos jugamos en contra. Algunos partidos jugamos en contra. Ocurre, Diego, que hablamos del gremio rival de Guaraní en la Copa Libertadores. Yo sin restar méritos a gremio, porque esa no es mi intención. Me parece un equipo aburrido, Diego. ¿Por qué te así? ¿Por qué te así? Y es la sensación que me da, lento, toca, pone, quiere matarle de quebranto al rival, controlando el balón, no le quiere dar. No, es la característica del fútbol brasileño. Y es un equipo, a ver, hay un antes y un después del gremio campeón. Yo creo que hay un antes y un después del gremio campeón de América 2017. Ahora están en una etapa de renovación de plantel con algunos jugadores de esa Copa Libertadores. Es un equipo que te va envolviendo y trata de buscar esa situación de, como decir, de desespero del parte del rival. Pero yo creo que es diferente en relación al equipo campeón de América. Está bien lo que digo, no quiere decir lo que yo digo. Roberto Trota, gran figura internacional, también dijo que, no digo que sea palabra santa lo que diga Roberto Trota, sí, pero coincidimos en que también pensó lo mismo, equipo aburrido. Y sí, puede ser, depende de por dónde lo mires. Quizás lógicamente que para comparar con un equipo argentino es diferente. O sea, totalmente distinto. Un equipo argentino quizás sea más vertical, más físico y todo ello. Pero tiene su característica y si es que vos te descuidas te pinta la cara. No, yo no estoy diciendo que no, sí te descuidas. Y después me gustaría saber en algo que vamos a hablar, Diego, contigo. ¿Qué significa pintarte la cara? Vámonos a los números de los goles de gremio, a ver si a quién le pintó la cara. Y cuando, a ver, en el Brasileirão, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, lo hizo. En Copa Libertadores capaz que es diferente porque los equipos rivales son digamos de forma diferente, se paran diferentes, son otras características, otro tipo de juego y capaz que eso lo complica más en ese momento, pero en el Brasileirão lo hizo. Claro, hay partidos que le hace Cerro 5-0, trae el aburrido acá 0-0, pero por eso es contada la oportunidad. Sí, por eso te decía que es un equipo que maneja su tiempo y te va envolviendo, te saca la pelota, te da vuelta de aquí para allá. Y hoy siente esa renovación. Creo que hoy es uno de los peores momentos, sí, no sé si peor, pero uno de los momentos donde más está. Te hago una pregunta, Diego. ¿Yo estoy equivocado con ese concepto que tengo hoy del gremio? Y no tanto, puede ser, pero no me cerraría en esa palabra. No, es aburrido. Aburrido es algo muy fuerte. No, aburrido, pero está bien, no hay problema, Diego. Vos querés algo más eléctrico, vos querés algo más dice Ricardo, vertical, al tipo todo el inglés. Dice Ricardo F, ritmo cansino, dice Diego. Y sí, puede ser, vale, pero el que va al fútbol brasileño siempre dijo eso. O sea, si vos ves el fútbol argentino es diferente, por eso decía. Pero es un equipo que en esta fase se agranda. Seguiremos contigo, Diego. Gracias por este tiempo. Después te invitamos a la mesa. Se despide Alfredo. Diego, un placer escucharte. Un placer. Me alegra. Igualmente, Alfredo. Me alegra de que estés ahí compartiendo tu experiencia y tus conceptos ahí con Ricardo y con todo. Muchísimas gracias. Gracias, Dieguito. Gracias. Hayan 7 cuerpos en un contenedor, Gustavito. Sí podemos. Terrible. ¿Podemos? Noticias Paraguay. Evidentemente nos estamos casi asegurando a una cuestión de inmigración ilegal. Entonces ya fiscales están avanzando bastante ya. Y si seguimos, este tema es dinámico. Dale cuando usted. Le dejamos también trabajar al doctor. Prácticamente este container ya
ya están vaciando, Juan Carlos. No quieren descartar por una cuestión de que eso es siempre, digamos, lo correcto en este tipo de hallazgos, pero hasta ahora hablan de que son entonces 7. Vemos que es como una bolsa en la que están vaciando una bolsa más. Sí. Son restos, vamos a ver qué es lo que encuentran. Claro. Una mochila es la que están vaciando en este momento. Ajá. Vemos pertenencias, ropas, son mochilas bastante pequeñas, realmente se nota que son mochilas como de paso, Juan Carlos. Ahí vemos que son prendas masculinas también. Hablaba también ya el fiscal de que es una persona con identidad marroquí. Y el estado de descomposición. Eso hace más fuerte entonces la hipótesis de la que ya hablaban al principio. Claro, sí. el estado de descomposición es tal que no puede diferenciarse siquiera si... Hasta ahora se habla tal vez por la cantidad de cráneos, que son 7, ¿no? Clara. Y recordemos, Marruecos está en lo más norte del territorio del continente africano y tiene una importante migración, muchas veces ilegal, a través del Mediterráneo hacia Europa. Y este cargamento vino originalmente de Serbia, es precisamente, ¿verdad? Lo que sería Eurasia, lo que sería Europa Oriental. Bien, se habla, Clara, en principio de varios contenedores, no solamente uno, ¿eh? Sí. Este es el cuarto contenedor, Juan Carlos, que revisan. Realmente este sería el cuarto, ¿por qué? Porque Gustavito, esto que nos leí es para actualizar este tema que ahora sí. Cuerpos en total estado de descomposición son encontrados en un contenedor que traía fertilizantes de Europa. La carga tenía un viaje de 2 meses y cuando fue abierto aquí, en Asunción, en el barrio Santa María, se encuentran con los restos. ¿Y de qué nacionalidad son los...? Y en Marruecos están... Marroquí son los que... Estaba hablando la colega que uno de ellos está identificado como marroquí y que probablemente sería un caso de inmigración ilegal y que le salió mal. ¿Y cómo se hace? No sé cómo le faltaría. Venían envueltos ahí para pasar como si fuera... Así dijo el policía, que no se descarta ninguna línea de investigación. Terrible. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontraron los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comecipar te da el impulso que necesitas. Hasta el 31 de octubre te ofrece créditos a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar a tu lado siempre. Cuidale a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 875 millones en premios. El Pozo subió a 525 millones. Multiplica tus chances de ganar. 350 millones salen sí o sí. Pedí CNT Cheporemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional con Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Vamos al porcentaje y después, porque todavía tenemos tiempo. ¿Cuándo se juega el partido? ¿Cuándo juega Guaraní? No hay fecha confirmada, pero en la semana del 23-24 de noviembre. ¿Ya va a salir esta tarde? Define la TV, el horario. Ricardo, si Guaraní pasa, ¿juega con Santos o con...? Si gana Liga de Quito o Santos. Así mismo. Y Libertad si gana, si pasa a Wilstermann, juega contra el ganador de Delfín Palmeiras. ¿Delfín? Sí, o Palmeiras. ¿Y Delfín con quién juega? Con Palmeiras. Con Palmeiras, ganador de Delfín Palmeiras. El ganador juega contra perdón, por favor. Delfín con Palmeiras. Así mismo. Qué lindo. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credipro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @CredipropY. Credipro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida.
porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Así como Roque Santa Cruz, disfruté y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llegaste a vos, quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. Y en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Lo reiteramos, entonces hayan 7 cuerpos en un contenedor que venía de Europa. Así mismo, de Serbia, más exactamente, estoy encontrando aquí los detalles. Los cadáveres, el que estaba ya desde hace días, ¿no? Sí, es el container que tenía este olor, estas características y que revisan recién hoy a las 9 de la mañana, Juan Carlos. Qué terrible. Terrible, seguiremos informando, Luis. Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado del fin de están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Sevillana, Casi Choferes del Chaco, y también en Avenida Mariscal López, esquina Madelinche. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos calentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueva, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster, agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A., con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Acá está. Sea uno de los goleadores. Andrés hace la historia, porque a mí me putean, pues, un histórico del Cerro. Sea uno de los goleadores históricos del Cerro Porteño, el segundo extranjero con más goles en el club en su historia. ¿Qué más querés? Y aparte, es historia en Cerro, puse. Sí. Hizo historia en Cerro. Claro, en Cerro. A la puta, los perros será. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haces tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Mostaza Paraguay y @Mostaza _PY, Mostaza te cuida. Tenemos el porcentaje hoy, Alfredo Damián Mendoza. Y Ricardo, ¿quién es puntero? Andrés, Niño y yo tenemos 3. El oyente o los oyentes 2. Y Alfredo Damián tiene 1. Arturo, vos no participás. No. Y no vamos a ver tu capacidad si no participas. ¿Cómo? Vos ves que si esto no lo resuelvo yo. Esto lo resuelve el comité. El comité. Esto no, este tema del porcentaje no lo resuelvo yo, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Me acuerdo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Me acuerdo. ¿Entendiste? Me acuerdo de aquel comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Verdad, niño? Sí, señor, totalmente. No, yo creí que... ¿Verdad, Ricardo? Sí, así es. Sí, totalmente. Sí, como estaba último, dije, Arturo me ganó, dije, no puede ser. Y ahí dije, no, ahora sí. No te vayas a molestar por lo del gremio de fútbol aburrido. No, jamás me voy a molestar, jamás me voy a molestar, jamás. Pensamos igual, pensamos igual. Sí. Roberto Trota, Diego Gavilán y yo. No, Diego Gavilán no dijo. Pero es porque es más Alfredo, más diplomático. Y sí. Pero dijo medio, es así, dice. ¿Quién? Tenemos 10 llamadas, el oyente participa. Por una cuestión de tiempo reducimos, depende de usted, señor. ¿Qué es lo que decía el 1328? ¿No da tiempo? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a reducir? Para el sorteo. ¿De qué? Y del oyente. Y ahora llamar al oyente rapidito. Sí, una tras de otra. ¿Qué número, niño? 618-4700. Y tenemos que ir a esa nota ¿cómo es la que se hace? Tiene que anotar su número. El oyente que va a llamar participa del porcentaje. Así es, ¿verdad? Sí, señor, el ganador. ¿Y quién anota? Que Genaro se fue. ¿Cómo es el tema? A mí no me dan bola acá. Yo le pedí una hoja para anotar. Y ahí está el oyente. ¿Vos anotás, Río? Claro, ya anoté. ¿Y acá tenés? Pero ya traemos la hoja. Mientras vende Luis.
Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La forma más simple de tener efectivo, realizar adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses. Con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil, ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Están los oyentes. Hola. Hola, mío. Señor, bien, ¿su nombre? Ever Yahari. Ever, últimos 3. 992. 992. Quédate atento, minutos te avisamos. Siguiente, hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Darío de Font. Últimos 3, Darío. 476. 476. En segundos más, oyentes. Y la promo de Erimark, que te da 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú, se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno Copetrol. ¡Vamos! Más oyentes, hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? José Rivas. José Rivas, últimos 3, José. 604. 604. Sorteo para participar de los porcentajes. El siguiente, hola. Hola, Jorge. Sí, señor. ¿Su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo Acuña. Últimos 3, Gustavo. 686. 686. Más oyentes, hola. Buenas tardes, niño. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Carlos Caballero. Últimos 3, Carlos. 603. 603, anotado. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, para Pracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardenderos 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Hola. Hola, buenas tardes. Más oyentes participando del sorteo para ingresar al porcentaje y ser representante de los oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hipólito Osorio. Últimos 3, Hipólito. 926. 926. Siguiente, hola. Hola, Manuel Morínigo. Morínigo. Últimos 3, Manuel. 070. 070. Correcto, 3 y cerramos. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por billón hasta 36 meses. Para más información, comunícate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrohogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrohogar.com.py. Entrega inmediata 24-48 horas. Electrohogar, conectados a tu comodidad. Hola. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Gustavo Villalba. Gustavo, últimos 3. 792. 792, siguiente, hola. Señor, ¿su nombre? Cristóbal Acuña, 144. 144, correcto. Cristóbal, siguiente y cerramos, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Carlos Torres te saluda. Carlos Torres, últimos 3. 094. 094, allí completamos los 10, anotado Luis. Tenés Hilux entre 2006 a 2015, entonces esta promo es para vos, sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, duro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Calmil Gel es un antiinflamatorio analgésico de uso externo para dolores musculares y articulares, también para el reumatismo, artritis, torceduras, calambres, lesiones deportivas y lesiones musculares en general. Con Calmil Gel vas a seguir, es un producto de laboratorios Indufar. Tu lote propio en el centro de Ñembué, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses. Fracción Parques del Sur. Para más información, comunícate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Tenemos los 10, ¿cómo se llama? Están los 10. Ahora el sorteo para ver quién es el representante. Andrés. El 9. El 9, Cristóbal Acuña, 144. Cristóbal Acuña, 144 es el representante de los del pueblo. Del pueblo, así mismo. 618-4700 se va a comunicar Cristóbal y participa representando a los oyentes. Llamar otra vez Cristóbal.
¿El representante del pueblo? El pueblo, sí. El pueblo quiere saber quién es su representante. Sí. ¿Qué tal estuvo ahí, Luis? Bien, excelente. Para el pueblo lo que del pueblo. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bravo, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Áreas Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios, accidentes personales. Atalaya Áreas Seguros Generales a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py. Llámanos al 492-811-12. Control te invita a redescubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante. Para volver a besar lo antes posible, Control, Feel My Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez. TV Samsung 65 pulgadas Ultra HD. Tecnología Full Color. Smart View. Llévate ahora en 12 cuotas de 870.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido, 12 de octubre, General Díaz. 12 de octubre, General Díaz, Ricardo. 60-40. 12 de octubre le gana General Díaz. Alfredo. 50 y 50. 50 y 50. Andrés. 40-60. ¿Quién gana? General Díaz. Y vos, niño. 60-40. Gana 12. 12. Y el oyente Cristóbal Acuña, Cristóbal. 70-40 General. 60-40. ¿Quién gana? 12 de octubre. 12 de octubre. ¿Qué partido tenemos? Luqueño River, mañana 18 horas. Luqueño River. Vos, Cristóbal. Luqueño local ante River. 60-40. Gana Luqueño. Vos, Andrés. 50-50. Empate. Vos, Ricardo. 50-50. Empate. Vos, Alfredo. Luqueño River. Espera que... Espera. ¿Vos, Jorge? 60-40. Gana Luqueño. ¿Vos? 60-40. Gana Luqueño. ¿Vos, Cristóbal? Ya dijo. ¿Qué partido tenemos? Guaireña Olimpia. Guaireña Olimpia. Jorge. 40-60. Gana Olimpia, Alfredo. Olimpia. Entonces, 40-60 gana Olimpia. Cristóbal, vos. 40-60. Gana Olimpia. ¿Vos, Ricardo? 40-60. Gana Olimpia. Andrés. 40-60. Gana Olimpia. Niño. San Lorenzo ante Nacional. San Lorenzo Nacional. Andrés. San Lorenzo Nacional. 40-60. Gana Nacional. Ricardo. 40-60. Gana Nacional a San Lorenzo. Alfredo, Damián Mendoza. 50. Empate. 50-50. ¿Y vos, Jorge? 60-40. Gana San Lorenzo. San Lorenzo Nacional. ¿Y vos, Cristóbal? 70-40. 60-40. ¿Quién gana? San Lorenzo. San Lorenzo gana. Sí. ¿Y otro partido? El siguiente juego, Libertad Sol de América, el domingo. Libertad Sol de América, Cristóbal Acuña, en nombre del pueblo. 50-50. Empata. ¿Quién empata? Libertad Sol de América. Hay empate. Llegó Andrés. 60-40. Libertad le gana a Sol de América al doctor Miguel Figueredo. 60-40. Doctor Miguel Figueredo, dice Ricardo que Libertad le gana a Sol de América. Vos, Alfredo Damián Mendoza. 60-40. Sin dedicación. No, ya es lo que los muchachos. 40-60. Cristóbal ya dijo. Sí, ya dijo. ¿Qué partido tenemos ahora? El del lunes. Y vamos a hacer con el oyente, El ya, lunes. porque Oh. el partido del lunes. Sí, ya hacemos y aprovechamos. Porque Claro, si no, sí, sí. volver al lunes otra vez. Guaraní Cerro. Guaraní Cerro. Alfredo Mendoza. Guaraní Cerro. Gana Cerro en Entonces es 40-60. 40. Oh, soy difícil, Alfredo Mendoza. ¿Y vos? 40-60. Gana Cerro. Vos, Cristóbal. 60-40. Gana Guaraní. ¿Y vos, Andrés? 50-50. Empate. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. Vos, Cristóbal, está participando. Las señoras, teníamos una señora antes. Zuli. Ahora Cristóbal. ¿Y de Zuli cuántos puntos hizo? Estamos anotándose vos, Jorge, ¿verdad? Sí. Dos. Y si Cristóbal hace más, él va a ser el ganador del primero. Le va a pasar a Zuli. Claro. Ya le desplaza a Zuli, así va a ser.
Porque después de tener su premio honorífico, pues. Vamos a ir a... El que hace más puntos entre ellos. Claro. O dividido los que empaten. Así mismo le damos a entregar un premio. Gracias, Cristóbal. Gracias, comandante. Hasta luego. Digo, Gustavito, para vos es fácil la vida. Vos me entendés, Luis, a mí. Totalmente, señor. Pero seguro para... Pagale la voz, Arturo. ¿Me entendés, Luis, verdad? Como dice nuestro anunciante, seguros Chaco, señor. Seguro que le conviene. ¿Me entiendes? Las hierbas no se les niegan a nadie, la guampa, sí, hierba mate, Villá. Conoce nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elige Yala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjeta de crédito de Visión Banco, abonando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón, con plazo de hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel, reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Y rival súper complicado, justamente uno de los más complicados quizás que haya quedado en este grupo. Pero bueno, no quiere llegar a algo, tiene que enfrentar, estar dispuesto a enfrentarla a cualquiera. Creo que de a poquito vamos retomando nosotros un poquito por lo menos el último partido, retomando un poco las ganas, la entereza, se ve mucho más dinámica, mucho mejor fútbol, mucho más entrega. Si seguimos ese camino, creo que tenemos bastante chances de seguir pasando de fase. Ojalá que sea así. Para eso nos preparamos, nos quedó poco tiempo después de culminar la apertura para poder prepararnos un poquito mejor y el que llegue a todos los refuerzos y demás, o que se pongan bien físicamente todos, pero creo que estamos en condiciones de poder pasar de fase en la Copa Sudamericana, que como saben es importante desde el punto de vista sobre todo económico también, porque dan respiro a las finanzas del club. No dijiste un central. ¿Quién es? Es un colombiano y ya está acá. Ya está acá. Vecino el nombre, doctor Miguel Figueredo. Urrego es el apellido. Urrego. ¿Y de qué club viene? De Chile. Héctor Antonio Urrego Hurtado, del Curicó Unido, del fútbol chileno, 27 años, 10 de noviembre del 92. Pasó por varios equipos en Colombia, el DIM, el Santa Fe. Es allí el currículum de Héctor Antonio Urrego. Fútbol a lo grande. Vos entendés. El deportista sabe cuál es su momento de vibrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 09868179954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Yaumina al asado con estas ofertas del Club Ahorro. Costilla de novillo por kilo, 13.950 guaraníes. Vacío por kilo, 22.950 guaraníes. Hasta el domingo en todos los locales de supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebillala 1751 Casi Covichac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. En Electrovan, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance B3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Hoy se recuerda generacionalmente muy difícil poder entender porque hoy Messi se lleva los aplausos, Cristiano, como que son finalmente los que pujan por el mejor del mundo, pero hoy cumple 80 años Pelé. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Alô, torcida santista, aqui é Clodoal, vamos torcer pelo nosso peixe, com garra e emoção, mas sem violência. Obrigado pela essa homenagem que vocês estão fazendo, Pelé. Obrigado pela essa homenagem que vocês estão fazendo, Pelé. Gracias por este homenaje que le están haciendo. A Pelé, los compañeros que me están haciendo. Y pensé que en el Mundial no arrancaba como titular. ¿Cuántos años tenía? 17. Y vos sabés que Pelé es lo que decía en vestuario, Alfredo. No. Pero esto es verídico. Y Cayetano le dijo a usted esa herramienta.
Pelé le querían bajar al Santos de la Copa, 62 y 66, a lo que estoy equivocado, fue campeón de la Libertadores. Claro. Bicampeón con Pelé. 60 y 61 Peñarol y después muy bien. Santos. Tengo buena memoria, muy bueno. Te agradezco mucho. Entonces Pelé ya sabía lo que se le venía. Le tenían que destrozar a Santos. Entonces Pelé le dijo a sus compañeros en vestuario, tienen que, esto ya iba, englobaba todo. Tenemos que entrar a jugar el partido como si hubiera que estamos perdiendo 1-0. Con eso vamos a la cancha. De Pelé. Dice que le decía a sus compañeros porque entre el arbitraje, la expulsión, que algo, él olía algo raro. No decía que vaya a ocurrir. No, él no juzgaba antes. Pero para que le dé fuerza al equipo, que no bajonee, temperamento. Entramos perdiendo 1-0. Ustedes saben eso. Pelé no vino acá contra Cerro y se quedó en el Hotel Guaraní. En 1961, Pelé con Santos enfrentaban a Cerro, pero ahora sí, Pelé con Santos. ¿Se entendió? Sí. Pelé con Santos, o Santos con Pelé. Pero él era más que Santos. Y se quedó en el Hotel Guaraní acá. Y él no jugó el partido acá. No quiso jugar. Y el partido terminó 1-1. Acá. Cerro le pudo haber ganado a Santos. El que hizo el gol fue Pepe Osito, el puntero izquierdo del Santos. Un zurdo de la gran puta. El partido terminó 1-1. Acá. Y Pelé se quedó. ¿Nos interesa lo que estoy contando, verdad? Sí, mucho. Yo estoy escuchando atentamente. ¿Por qué Dorval no quiso jugar? Dorval, el gol de Santos acá. Acá. Joel Cabrera, el de Cerro. Joel Cabrera, puntero izquierdo. ¿Y qué, Gustavito? O que seria do Santos sem o Pelé e do Pelé sem o Santos? Não se combinam perfeitamente, né? Então cada dependia um do outro. Se pode falar do Santos sem Pelé e nem o Pelé sem o Santos. Pelé é um monstro, foi um monstro do futebol, né? Uma catástrofe, né? Porque é o casamento perfeito. Um nasceu pro outro e não tem como nem imaginar um sem o outro. Tem coisas que acontecem, por exemplo, não só no futebol, mas na vida da gente, na vida das pessoas, que de repente você não sabe explicar o porquê. Essa é uma delas. Eu acho que se o Pelé tivesse ido para outro clube que não fosse o Santos. Y después se hizo el partido de vuelta en Brasil en el 61. Y otra vez Pelé no entra de titular. Esto que cuento es fantástico. Sí. Pelé otra vez no juega, no quiere jugar, no entró. Y después vino la goleada. Cuando entró Pelé en el segundo tiempo, primer tiempo terminó 2-1, ganando Santos a Cerro, y se le complicaba el partido a Santos. Acá terminó 1-1. Allá estaba el partido peleado. Y el segundo gol creo que hacen a los 43 minutos en Brasil. El primer tiempo. El primer tiempo. A la puta, dicen los brasileños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dicen los brasileños. Entonces entra Pelé. La historia es bastante conocida. Hizo 2 de la gran goleada, Coutinho hizo 3. Pero lo que digo es que Pelé no jugó acá porque no quiso jugar, y en el segundo tiempo jugó para desnivelar el partido y decir, bueno, esto se gana, y había ganado por goleada Santos a 0. Él no arrancó el partido. No arrancó el partido. Esta historia es verídica. Santos Cerro, 61. Obrigado pela essa homenagem que vocês estão fazendo, Pelé. Retirado de tu Renault Duster 1.6 Flex en cuotas desde $272, con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De La Sobera, porque en el Gran Corazón es todo más fácil. Habilitamos las zonas pick-up, haz tu pedido directamente al local de tu preferencia, elegí el medio de pago con tu vendedor. Retira de cualquiera de estos puntos: bloque A, acceso Charles de Gaulle, estacionamiento planta baja; bloque B, acceso J. Lojes Cigarribia, Shopping Mariscal El Gran Corazón de Asunción. Fue en el 61, Andrés, yo dije 61. El último día de febrero de 1962 se jugó ese partido. Cerro llevó 3 refuerzos a Guaraní. Pérez, el arquero. Se podía en esa época, ¿verdad? 3 llevó. 3. Y después el Pérez jugó en Brasil. ¿Y Dalino Monge? El central. ¿Y Monín?
Carlos Molina de Ser. Fue a Francia. No, ese volante central de Ser. El Liceo Fran de Guaraní llegó. Lo que te digo que para Pérez, Monje y Infram. Sí, y vos sabés que y jugó en el fútbol brasileño después Pérez. Se radicó en San Pablo. No me digas. Dicho sea de paso. Qué bueno. Pero esa historia es de Pelé, porque hoy se recuerda 80 años del más grande. Oh, rey. Pelé. Oh, rey. Pelé. ¿Y vos sabés lo que le dijo un brujo? No. A la puta. Un brujo le dijo: mira, Pelé. ¿Querés que te diga en español o en portugués? No, y portugués puede hablar también. Le dijo el brujo: José, tiene que saber algo. ¿Qué? Le dijo Pelé. Y ya cómo se ríe. Acercate al micrófono, carajo. Señor. Salió el alma. Le dice: José, eu vou advertir algo para você. Não estou compreendendo, Arthur. Espacito, por favor. Él le dijo a Pelé: voy a falar para você. Sí. Você, Pelé, no tem que jugar contra Checoslovaquia. Pelé le dijo: ¿qué es eso? Mas si no me hace caso, voy a publicar. Voy a hacer una publicación. Dice el brujo. No había ni qué puta redes sociales. Entonces voy a hacer una declaración pública advirtiendo a Pelé que no tiene que jugar el juego. El juego se jugó en el Sausalito, Viña del Mar. Entonces le hacen una entrevista al niño al brujo. ¿Cómo me seguís, Nico? Sí. Esta cosa vos crees, ¿verdad? Claro, totalmente. El niño cree. Y le dice el brujo: yo quiero decir públicamente que usted publique un diario, más o menos. un portuñol. Estoy contando para que la gente de la frontera me entienda, pues salimos otra vez 107.9 FM en Ciudad del Este. Claro. Entonces hay mucha gente que escucha y que habla portugués. No. ¿Vos crees que va a entender? Qué atrevido sos. No, digo, por la gente, viste que habla guaraní. Entonces le dice el brujo: vos no tenés que jugar. Vos sigue para mí, Luis. Atentamente, señor. Muy bien. Vos no tenés que jugar, Andrés, o a partido, le dice a Pelé. Se publica en todos los medios. O brujo señala que Pelé no tiene que jugar, va a ser lesionado, lastimado. No tiene que jugar. Le advierte ya. Pelé juega contra Checoslovaquia. Abandona el mundial. Se lesiona. Y el brujo le dijo, no sé si publicó por lesión, pero lo que le advirtió el brujo fue: Pelé no tiene que jugar. Pelé jugó y nunca más jugó, y se fue del mundial en Chile. Hizo 1 o 2 partidos, primera vuelta, y ya no jugó más. Abandonó el mundial, Pelé. Y ahí apareció Amarildo. ¿Usted se acuerda de Amarildo? No. Bueno, listo, nos fuimos a la mierda, Luis. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió la ruta de la caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Pribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la ruta de la caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida el 31 de octubre. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín, no te podés perder. Sanitarios y Cerámicas ASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sober es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Esto ocurrió en el año 1962, cuando le eché a Pelé de la cancha. ¿Por qué le echaste a Pelé? Y porque me hizo un gesto vehicular de usted, dice con el dedo, pues se hace así. ¿Entendés? 2 veces me hizo así. Y la siguiente, bueno, va y por otra país. No, y al día siguiente en los periódicos decía, letra mayúscula, decía que un yuí, ellos le dicen yuí al referente, sí, al juez. Sí. Un yuí desconocido echó a Monumento Pelé, decía. Esto decía Rubén Cabrera, árbitro internacional de Chapele, y se dice Jornal, Gaceta. Yo digo diario, para que ustedes entiendan nomás. Yo sé que es Jornal o Gaceta, ellos yo sé. Tranquilo, Arturo. ¿Y la conferencia de Churí, niño? Por la tarde. A la tarde, dice. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguiremos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina a casa con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, ruta 3, kilómetro 20 y entérate
anunciante de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Residencial Utonono en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Pisa. Prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Davú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general. Alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cepillá, la Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram. Teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Tenés campo? Te cuento que el seguro agrícola de Bancap tiene cobertura multirriesgo climático. También te cubre los incendios debido a cualquier causa. Tu esfuerzo merece el mejor respaldo. Informate más llamando 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Entre las miles de anécdotas que tiene Pelé hoy de su cumpleaños, yo me quedo con dos. Una de ellas es la que tiene que ver con su padre. En el Mundial del 50, él tenía 10 años y Brasil perdía contra Uruguay. Y él vio cómo su papá y sus tíos y la gente grande de su casa lloraba, literalmente lloraba ante la derrota. Y para calmarla a su papá, él se acercó y le dijo: papá, yo te voy a traer la Copa del Mundo. Y cumplió exactamente 8 años después. Ya en el Mundial de Suecia de 1958, cuando él levanta la copa, ustedes ven casi todas las fotos, rompe a llorar porque se acordó de esa promesa que le había hecho a su padre. Qué bueno. Y cumplió. Y la otra es la de Lorenzo Vilicio, un uruguayo que era secretario de FIFA, y unos 2 días antes del debut de Brasil en el Mundial del 58, a partir de ese mundial la FIFA exigía que los jugadores tengan números en su camiseta. Algunas selecciones en el 50 ya lo usaron, en el 54 podían usar, pero no era definitivo de cada jugador, cada partido cambiaban, y a partir del 58 la FIFA dijo: un jugador va a tener el mismo número todo el campeonato. Brasil había presentado su lista de buena fe, pero sin los números de camiseta. Cuando le llega esto a la oficina de FIFA, Lorenzo Vilicio se llamaba un uruguayo que trabajaba ahí, le llega y ve que no tienen número de camiseta y ya era inminente el inicio del campeonato. Entonces, para salvar la situación, él personalmente le puso número a los jugadores de Brasil, y quieras o no, por esas cosas del destino, le puso el 10 al más joven del equipo. 17 años tenía Pelé, le puso el 10. La actuación de Pelé en ese mundial hizo que en el mundo del fútbol hoy sea el 10 el número del más talentoso del equipo, el símbolo del mejor jugador. Correctísimo. Muchísimas gracias, Andrés. Obrigado pela homenagem que vocês estão fazendo, Pelé. Dentro fora do sapão, joga o que jogar, és o leão do mar, salve o novo campeão. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé, 2 na barreira, correu, o Rei atirou, gol! Alô, torcida santista, aqui é Clodoal. Vamos torcer pelo nosso peixe, com garra e emoção, mas sem violência. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, 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 sempre Santos.
vitória do alçapão. Joga o que jogar, és o leão do mar. Salve o novo campo.